¿Qué? ¿Ofendiste el fuerte? ¿Y te piensas ir así nomás? Él me vendió una falsificación primero. ¿Y qué si te vendió? ¿No te informaste? ¿De quién es el fuerte? Te atreviste, frente a todos los clientes, a avergonzarlo. Hoy vas a pagar por esto. ¡No se acerquen! Si se acercan más, llamo a la policía. ¿Policía? Eres muy hermosa. ¿Por qué no te vienes conmigo esta noche? ¿A desahogarnos? Amor, ¿qué haces aquí sola? ¿No que solo íbamos a dar una vuelta y ya nos íbamos? Vámonos. Mocoso. ¿Y tú quién te crees que eres? Y así. ¿Piensas llevártela? ¿Son tus amigos? No los conozco. ¿Oyeron? Mi esposa dice que no los conoce. Amigos, cualquier problema lo hablamos después. No me importa si eres su esposo. Mi trabajo de hoy es llevarme a ella. No busques la muerte. ¿Les debes dinero? Me vendieron algo falso. Fui a reclamarles y no quisieron, así que me acorralaron aquí. Jefe, el error fue tuyo por vender algo falso. ¡Basta! ¡Maldita sea! ¡No me vengas con tus tonterías! Mira dónde estás. No me importa qué te vendí, ni de qué se trate. Lo único que sé es que vas a pagar y te vas. ¡Roca! Este mocoso no se sabe dónde está. ¡Dale una lección! ¡Entendido! Aunque ya llamé a la policía, pero ahora me temo que no llegarán a tiempo. ¡Te metiste con el cicatriz! ¡Ya verás! Mi novia me dejó por un rico. Y también perdí mi trabajo, por culpa de ese rico. Ya han pasado 3 meses. Ninguna empresa me quiere. Se me acabó el dinero. No puedo ni comer. Jefe, ¿cuánto vale esto? ¡Qué tipo cristal tan puro! Hoy me topé con un tonto. Es un imitación. A lo mucho, 500 euros. Laura Castillo me debe 20.000 euros. Me dejó este brazalete como prenda. Para un apuro. Bueno. 500 euros, pues 500 euros. Qué atuendo para el verano. Parece un sabio de película. Señor, vaya a casa. Joven, ve, tráeme la canasta de pescado. Eres muy bueno. En vez de preocuparte por mí, mejor preocúpate por ti mismo. ¿Y qué me pasa? Alguien te dio algo tan valioso y lo vendiste por solo 500 euros. ¿No temes que te busquen? Ese brazalete de Laura Castillo era para un apuro. Si fuera tan valioso, ¿por qué me pediría dinero? Además... Espera. ¿Cómo sabes que vendí el brazalete? Joven, estamos conectados. Hoy te daré un par de ojos.
Estos ojos te guiarán y te protegerán. Te deseo buena suerte. Jefe, ¿y el vendedor? Él parecía tener prisa. Te fuiste y él se fue enseguida. Ese viejo decía la verdad. Ese brazalete de verdad valía una fortuna. No importa que se fue. Tengo mucha materia prima de calidad. Elige lo que quieras. Elige. Y te lo cortaré gratis. Puedo ver a través de las cosas. Puedo ver a través de las piedras. ¿Quién dijo que ganar millones de un solo tajo no me pasaría a mí? Sí. Si me las cortas aquí, seguro ganarás millones de un solo tajo. Jefe, no soy muy listo, no me engañes. Imposible. Estas piedras no están mal, pero... Isa, tu papá ya te dijo que esto es un timo. ¿Por qué viniste entonces? Ya que estamos aquí, compraré unas cuantas. Mira, estas dos. Se ven como gatitos. Ya sé qué hacer. Esas dos no sirven. No van a dar nada bueno. ¿Y tú cómo lo sabes? Porque lo veo. Si no me crees, yo te elijo 2. Si perdemos, te doy el doble. Si ganamos, lo dividimos. ¿Qué dices? Es un buen trato, ¿no? Si de verdad tuvieras ese don, ¿aún vendrías a un mercado así? No me vengas con eso. ¿Qué confianza tienes? Bien, te confiaré esta vez. Elige 2. Pero, si perdemos, yo pago. Si ganamos, lo dividimos. ¿Qué dices? Qué buena chica. Isa, no dejes que te engañe. Es un joven y no tiene equipo profesional. Seguro es un estafador. Tranquila, solo son 3.000 euros. ¡Qué técnica! Es un novato. Y yo que pensé que era un experto. ¿Acaso vino a bromear? Desperdicia 3.000 euros de la chica. Claro, si no es su dinero, no le duele. Isa, seguro te estafaron. Jefe, corta estas 2. Bien. Chiqui, ven. Corta estas. Claro. ¡No puede ser! ¡Qué mala piedra! ¡Y aún así dio! ¡Cielos! Tipo jade suave es muy bueno. ¿Qué es el tipo jade suave? Los grados de jade son tipo cristal, tipo hielo premium, tipo hielo, tipo jade suave, tipo flor de jade, tipo suave, tipo frijol, etc. En un mercado tan pequeño, el tipo jade suave ya es de primera. Jefe, ¿puede valorar estos 2 pedazos? Estos 2 son buenos. Por este corte le doy 30.000 euros. ¿Lo vendemos ya? Tú te lo quedas. Después nos repartimos. Nos vamos. Tengo que ir a casa. Pero el dinero... Tranquilo. Ese dinero es tuyo. Me divertí mucho. Me voy. Chao. Fer, ¿de verdad eras tú? ¿No puedes saludarme con más normalidad? Es que no me atreví a reconocerte. Te vi con la señorita Salazar. Y así se ven muy cercanos. ¿A Isabel Salazar? Ah, sí. Claro que la conoces. Ya entendí. Hermano, ¿quieres mantenerlo bajo perfil? Debí despedirte de ella. La forma en que lo hicieron, me di cuenta de que su relación no es cualquiera. No es así. Solo nos encontramos por casualidad. He conocido a muchos peces gordos. Y muchísimos, te digo. ¿Y por qué nunca me han sonreído? Ya. No exageres. Oye, ¿no tenías una casa de jade? ¿De dónde sacabas la mercancía? ¿Yo? Hermano, ¿quieres conseguir piedras de calidad? Ya sabes, las piedras que yo consigo, su calidad y los lugares, en realidad no son la gran cosa.
Pero como conoces a Isabel Salazar, yo sí conozco un buen lugar. Entonces, ¿me llevas? ¡Claro! ¡Vamos! Don Guillermo. Buenas, don Guillermo. Buenas, don Guillermo. Don Guillermo. Don Guillermo. Gabriel Torres. ¿Qué haces aquí? ¿No te lo dije? Tu tienducha es muy pequeña. No tienes por qué venir aquí a buscar mercancía de esta calidad. Así es. Hoy no vine a ver la mercancía. Yo vine con mi amigo a verla. Es de la Secherita Salazar. Hola, soy Fernando Álvarez. Señor Álvarez, adelante, tomemos un té y charlemos. No tomaré té. Vine a su tienda a ver su mercancía. ¡Caro! ¿De qué tamaño quiere ver? Tenemos desde unos pocos kilos hasta cientos de kilos. ¿Cientos de kilos? Déjeme ver. Chano, al almacén. Trae la piedra GD 1505. Tráela, para que la vea el señor Álvarez. Esa piedra no es... ¡Hazlo y ya! Sí. ¡Qué tienda tan grande! Solo las piedras del salón tienen muchas joyas. Lástima que mi capital es bajo. 30.000 euros aquí ni siquiera me alcanza para un retal. Señor Álvarez, adelante. Fer, es tipo hielo premium. ¡Jade verde real! Señor Álvarez, ¿qué le parece esta piedra? ¡Primera! Fer, tiene muchas vetas de color. Adentro también tiene manchas blancas. Y todo es de un tono grisáceo. ¡Primera! Cimbrijo dorado. El verde de la ventana no se integra, es un pegado. Adentro está sucio. Los puntos de jade están dispersos, no se conectan. Señor Ortega, siempre he oído que el negocio del jade es muy turbio, pero nunca imaginé que una tienda tan grande como la suya también fuera tan interesante. No mires más. Vámonos. Espera, hermano, quería comprar aquí. Se aprovechan de los clientes. Para ti, mejor compra en una tienducha. Es más confiable. Señor Álvarez, espere. Hablemos en la sala de arriba. ¿Necesita algo más, señor Ortega? Es que solo quería conocerlo, señor Álvarez. ¿Podría darme unos minutos? Bien. Adelante, adelante, adelante. Disfruten. Señor Álvarez, gracias por antes. Me salvó la cara. No lo dijo en público, si no, mi reputación se habría arruinado. No es necesario, señor Ortega. Que nos haya dejado entrar a ver ya es más que suficiente. ¿Cómo podría yo arruinarle el negocio? ¿Quién lo diría? Usted es un experto en piedras. Lo vio a la primera. Esa piedra era un falso relleno. De verdad, juzgué mal. Me equivoqué. Perdón. De verdad, perdón. Señor Ortega, ¿cómo puede engañar así? ¿Dices que esa jade verde real era un falso relleno? ¡No puede ser! Hermano, ¿cómo? ¿Lo viste a la primera? Es talento. No me engañes. Para disculparme, en el salón hay unas cuantas piedras de más de 10 kilos. Aunque no son muy caras, elija 2. Si saca una de alta calidad, yo se la compro. Justo me faltaba capital. Siendo así, entonces elegiremos 2, pero le pagaré por ellas. Todas son de primera. Esta. Alguien, venga, ábranlas ya. 2. Vamos, adelante. ¡Sacó un jade verde real!
¡Verde brillante! Uno verde brillante. Y otro verde real. Fer, eres un capo. ¿Por qué no lo dijiste antes? Tranquilo. ¿Cómo me calmo? Eres increíble. Señor Álvarez, de verdad es excepcional. Me ha impresionado. Estas 2 piedras son de muy buena calidad. Ofrezco un buen precio. No hace falta. Al precio de mercado. ¿Qué le parece 500.000 euros? 400.000. Creo que estas 2 piedras deben valer unos 100.000 euros. Conocer al señor Álvarez es un gran placer. Gerente Campos, notifica finanzas. Prepara 400.000 euros para el señor Álvarez. Sí. Señor Álvarez, esta es la invitación a la convención de Ciudad Esmeralda. Es una subasta de intercambio del círculo. Si está interesado en entrar al negocio del jade, puede ir a ver. Bien, seguro iré. Fer, eres tan bueno con las piedras. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque es apuesta. No lo dije. Igual que tú. ¿Y tú me dijiste que vendías películas? Fer, ¿puedes dejar de burlarte? ¿Vender películas y apostar por piedras? ¿Cómo van a hacer lo mismo? Ya es tarde. Tengo que irme. Tengo que abrir la tienda. Hablamos luego. Chao. ¿Qué quieren? ¿Qué? ¿Ofendiste el fuerte? ¿Y te piensas ir así nomás? Él me vendió una falsificación primero. ¿Y qué si te vendió? ¿No te informaste? ¿De quién es el fuerte? Te atreviste, frente a todos los clientes, a avergonzarlo. Hoy vas a pagar por esto. ¡No se acerquen! Si se acercan más, llamo a la policía. ¿Policía? Eres muy hermosa. ¿Por qué no te vienes conmigo esta noche? ¿A desahogarnos? Amor, ¿qué haces aquí sola? ¿No que solo íbamos a dar una vuelta y ya nos íbamos? Vámonos. Mocoso. ¿Y tú quién te crees que eres? Y así. ¿Piensas llevártela? ¿Son tus amigos? No los conozco. ¿Oyeron? Mi esposa dice que no los conoce. Amigos, cualquier problema lo hablamos después. No me importa si eres su esposo. Mi trabajo de hoy es llevarme a ella. No busques la muerte. ¿Les debes dinero? Me vendieron algo falso. Fui a reclamarles y no quisieron, así que me acorralaron aquí. Jefe, el error fue tuyo por vender algo falso. ¡Basta! ¡Maldita sea! ¡No me vengas con tus tonterías! Mira dónde estás. No me importa qué te vendí, ni de qué se trate. Lo único que sé es que vas a pagar y te vas. ¡Roca! Este mocoso no se sabe dónde está. ¡Dale una lección! ¡Entendido! Aunque ya llamé a la policía, pero ahora me temo que no llegarán a tiempo. ¡Te metiste con el cicatriz! ¡Ya verás! Justo ahora. ¿Eso también fue por mi poder? Quieren morir. ¿Estás bien? No, es que de repente me sentí mareado. Así que usar el poder de mis ojos me quita energía. Vivo cerca. ¿Por qué no vienes a mi casa a descansar? Claro. Por fin despertaste. ¿Dónde estoy? Es mi casa. Anoche te vi desmayarte, así que te traje a casa. Ve a lavarte. Te espero para comer. Ya.
Por lo de anoche, gracias. De nada. Es que solo fue por casualidad. Mi poder no es todo. Debo usarlo con más cuidado. Por cierto, gracias por dejarme quedar anoche. Tengo que irme. Ya me voy. Espera. En esta tarjeta hay 1.000.000 de euros. Gracias por salvarme No hace anoche. falta. Es mi instinto. Además, ¿no me dejaste quedar anoche sin cobrarme? ¿Te parece poco? Me gusta el dinero, pero por esto no me interesa. Ya me voy. Este tipo, aunque a simple vista no parece rico, pero ante tanto dinero no se inmutó. Interesante. En un lugar así, 400.000 euros no bastarán. Además, mis ojos están cansados. Debo ahorrarme. Oye, Isa, la señorita Salazar, tu vieja. Isa, esta vez el tío Salvador dijo que compres una antigüedad para regalar. ¿Y a quién se la va a regalar? Parece algo muy formal. No sé. Total, si vemos algo a buen precio, lo compramos. Bienvenidos, coleccionistas, a la subasta de antigüedades y piedras de Ciudad Esmeralda. Anuncio que esta subasta comienza ahora. Primer lote, brazalete de tipo cristal, excelente calidad, exquisita artesanía, precio base 500.000, la puja mínima es de 10.000. ¡Malditos! Trajeron esto para venderlo aquí. ¡Ese! ¡Qué casualidad! ¿Acaso quiere este brazalete? 1.200.000. Isa, ¿para ti compras este brazalete? No tenemos muchos en casa. Tranquila, total lo compré para ver. Isa. ¡Qué casualidad! ¿Tú también aquí? Así es. El lote principal de la era Yuan, porcelana azul imperial, traída del extranjero. El esmalte es blanco, con un toque de verde. Fabricada en la era Yuan. Precio base, 5 millones. 6 millones. 7 millones. 8 millones. 9 millones. 13 millones. 15 millones. 16 millones. ¡Qué caro! A ver, ¿qué tiene de especial? ¿Qué pasa? Lo auténtico debería brillar y resplandecer. ¿Por qué no brilla en absoluto? ¿Qué está pasando? Espera, debajo del borde hay una costura muy fina. Es falsa. 2.000. No compres. Falsa. ¿Qué? ¿Dices que es falsa? ¿En serio? ¿Oíste eso? ¿Y fue tan bajo? ¡No! ¡No! Joey, aquí. Las palabras no se dicen a la ligera. Esta porcelana azul la autentifiqué yo mismo. ¿Quieres decir que mi criterio es malo? Don Enrique es de Ciudad Esmeralda, un experto de renombre. Si él lo autentificó, ¿cómo podría ser falso? Claro que tiene razón. Me confundí. ¿Crees que fingiendo tonterías te libras? Hoy, si no me das una buena explicación, cuidado, no te la voy a perdonar. No es. Si es así, subiré a explicarlo. Espera, Fer, hermano. Hola a todos. Esta porcelana azul parece perfecta. Si hablamos solo de la unión, de primera. ¿La unión? Joven, ¿qué quieres decir? Miren, Unión está aquí. Quizás por el tiempo y el material, Unión ya muestra una marca muy sutil. ¿Y tú cómo sabes que está aquí? Yo aquí no veo ninguna marca. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No es difícil. Solo apaguen las luces y alumínenlo aquí con una linterna potente. Con su criterio, podrá ver la diferencia. ¡Apaguen las luces ahora!
¡Luces! Don Enrique se ve muy mal. ¿Será que ese chico lo humilló? ¿Por eso está tan molesto? Es la primera vez que lo veo así. Está acabado, Isa. Parece que ofendió a alguien muy importante. No digas eso. Joven, te lo agradezco. Parece que este tipo no me engañó. ¿Qué está pasando? ¿Por qué don Enrique se disculpa con él? ¿Será que el joven no mentía? Menos mal que me adelanté y me relacioné con él. Parece que este joven, más cualquiera. Señores, perdón. Esta vez, un estafador usó un material muy especial y no lo detecté. No. Alguien, al evaluarlo, calculó el tiempo. Este material solo dura un corto tiempo. Esmeralda 10, esmeralda... Luego se oxida, esmeralda 10. Si don Enrique, como yo, lo viera ahora, claro que lo distinguiría. Joven, gracias. Espero ser tu amigo. Bien. ¿Tú también vas a comprar piedras? Quiero probar suerte. Te vi, y parecía que te gustaba mucho ese brazalete de jade. Pero fue un error de juicio. Lo vendí como si fuera de mala calidad. Isa, te lo dije, fue pura suerte. Ni siquiera sabe distinguir un buen jade. No digas eso. ¿Te interesa colaborar de nuevo? ¡Claro! Justo iba a comprar unas piedras. Aquí son más baratas. Ligamos de aquí. Bien. Se acabó. Mis 3 millones, en un solo corte, se fueron todos. ¡Qué mala suerte! Ni un solo punto de jade. ¡No lo acepto! ¿Otro corte? Vi que las piedras caras de allá no son de buena calidad. ¿De verdad vamos a elegir aquí? ¿Ya elegiste una piedra? Esta. ¡Isabel! ¡Ah, sí que estabas aquí! ¿Por qué me sigues otra vez? Tu padre me dijo que venías a elegir piedras, así que traje a un maestro para ayudarte. Te aseguro que sacará algo bueno. Ya elegí, no hace falta. ¿No es ese don Joaquín, la mano de diamante? ¡La mano de diamante! He oído de él. Dicen que ayudó a encontrar jade de más de 100 millones. ¡Vamos, vamos! ¿Este chico te ayudó a elegir? ¿Algún problema? Ricardito, a mi ver, esta piedra, si la compras, me temo que seguro será una pérdida. Isabel, mira, este chico seguro te está engañando. ¿Qué? ¿Acaso quieres decirme cómo gastar mi dinero? Además, respeta a mi amigo. Don Joaquín, explíquelo aquí mismo, para que nadie se haga el tonto. Mucho verde por fuera, pero no es bueno. Como dicen los expertos, mejor una línea que una mancha. ¿Qué quiere decir? Una línea de verde puede llegar al centro. Una mancha grande, una mancha verde, casi siempre es solo en la superficie. Un brote de color, delgado, falso, superficial. En resumen, la mancha es como papel, la línea profunda, y lo peor es el color púrpura al lado. Todos los expertos saben que el púrpura es la muerte. Púrpura y verde no conviven. Además, esta gran mancha verde, esto es basura. Este es un verdadero maestro. ¿Te atreves a venderle basura a Isabel? ¡Qué descarado! Qué lástima. Este chico, con las antigüedades, recién demostró su talento. Esta. Oye, tú. Ven aquí. Sí, señorita. Isa, son 400.000 euros. Isabel, ¿por qué confías tanto en él? Esta piedra es basura. Te está engañando. Guapo, te estás pasando al señalarme e insultarme, ¿no crees? Mocoso, no estás arriesgando nada, solo estás engañando. ¿Acaso tú de verdad crees que esa piedra ha de dar algo bueno? Creo que sí puede. Bien.
Entonces, apostemos. Si la piedra no da nada bueno, la compras tú. Y que Isabel no pague por ti. Pero si da algo bueno, yo te doy 1.000.000 de euros. ¡Ricardo! Mi amigo y yo apostamos por una piedra. ¿A ti qué te importa? Además, ganar en este juego es muy poco probable. ¿Cómo te atreves a apostar por algo así? Isa, solo temo que te engañe. Da igual. Este mocoso no se atreve a aceptar la apuesta. Solo sirve para esconderse tras una mujer. Olvídalo. Acepto la apuesta. No tenías por qué atenderlo. Tranquila, es solo por diversión. Bueno. Será esa. ¡Qué pueblerino! Con una simple provocación, este mocoso cayó. Esta vez haré que quede en la ruina. ¡Imposible! ¿Cómo es posible? ¡Ah! ¡Es un verde manzana puro! Imposible. Esto es absolutamente imposible. Vaya, por la calidad de esta cara, esta piedra de unos 15 o 20 kilos vale al menos 3 millones de euros. Isa, nos hicimos ricas. Imposible. Soy la mano de diamante. Mi ojo no se equivoca. Es coincidencia. Sí. Solo fue coincidencia. El interior cambiará. ¡Mocoso! ¿Te atreves a cortar de nuevo? A ver si el interior cambia. ¿No es arriesgado? ¡Exacto! Mire, con este corte ya puede venderla. Joven, la compro. No. Ya que Ricardito quiere otro corte, entonces, otro corte. ¡Estás loco! Te provocó y ya. Ibas a arriesgar tu fortuna. ¡Corta! ¡Corta ya! ¡Escuchen todos! ¡Él pidió otro corte! ¡Corta! Según el dicho, el pino no da verde. Este corte dudo que sea de color completo. ¿Cómo es posible? A simple vista, era una piedra inútil. Ahora esta piedra vale al menos 10 millones de euros. Esta piedra la compro. Bien. Que la valoren. ¡Oye! Ricardito, los 1.000.000 que prometiste. No te retractes en público, ¿eh? Bien. Te voy a recordar. Gracias. Vamos. Ya tenemos el valor. Por su composición y peso, esta piedra puede alcanzar los 13 millones de euros. Esto lo compramos en sociedad, la señorita Salazar y yo. Solo acepto 6,5 millones. Bien. Oye, ese brazalete, ¿me lo vendes? Ese brazalete no me costó nada. El dueño que te timó ya fue arrestado por estafa. Muchas gracias. De nada. Pero en un par de días quizás te busque. Necesito tu ayuda con algo. Y no puedes decir que no, ¿eh? Claro, te ayudaré en lo que pueda. Bueno, me voy. Chao. Fer, oye, tengo que ir a mi tienda. Tenía que irme ya. Me voy. Señor Álvarez, soy Víctor Blanco. Hoy, si no fuera por usted, que descubrió la falsedad de la porcelana azul, la habría comprado carísima. Vine a darle las gracias. No fue nada. Señor Álvarez, ¿podría revisar nuestras piezas para evitar otra tragedia como la de hoy? ¿Qué es esto? Qué calidez. El cansancio de mis ojos también se alivió. ¿Será esta la legendaria energía espiritual? Señor Álvarez, ¿usted está bien? Nada, estas son piezas de calidad.
Señor Blanco, ¿de verdad compró tesoros? Señor Álvarez, quería decirle... Se nota que es de la industria. En adelante, si encuentra algo bueno, recuérdeme, le pago bien. Bien. Aquí tiene mi número. Claro. Bien, entonces, me retiro. Hasta luego. Las antigüedades que compró, la mayoría tienen esa energía especial. ¿Acaso es solo una coincidencia? ¿Qué necesitas? Gané dinero. Recién te devolví el dinero que me prestaste. Mi brazalete de jade sigue aquí, ¿verdad? Fernando, ¿dices que después de que te despidieron, de repente te iluminaste? ¿De la nada ganaste millones? Fue suerte. Pensé que con mi último dinero me arriesgaría y solo jugaba. Y de repente gané. ¿Es que cuando la gente tiene dinero, empieza a hablar en otro idioma? Jefe, ¿a estas horas estás jugando a disfrazarte? El brazalete. ¿Y se van? Esto... Jefe, tengo millones. Deja que se vaya. Te haré el dinero ahora. ¿Y tu dinero? No me importa. Pero... ¡Basta! Contaré hasta 3. Fer, mejor dale el brazalete. La seguridad es lo primero. Esto es muy importante para ti, ¿verdad? Sí, mi madre me lo dejó. Es su único recuerdo. Mocoso. No te harás el valiente. Solo te meterás en problemas. Si te vas ahora, aún hay tiempo. ¿Este es mi amigo? ¡Qué fuerte eres! Te lo dije. No eres rival para mí. ¡Ya verás! Fer, ¿estás bien? Estoy bien. Con razón prefirió este brazalete a millones de euros. También por la energía espiritual. Cuida bien este brazalete. Podrían intentar robarlo. Vete. Grupo Tecnológico Verde Esmeralda lanzó hoy un nuevo robot. La CEO es Sofía Ramírez. Sofía Ramírez. ¿No será la que salvé la otra vez? Da igual. Pienso más en eso. Por ahora debo seguir ganando dinero. Pero apostar siempre por piedras me hará sospechoso. ¿Y si intento abrir mi propia empresa? Buscaré a Gabriel. Él es la persona indicada para esto. Justo ahora vi una aura negra. Señor. Joven, ¿sí? ¿Será que tiene la frente oscura? El que me dio estos ojos dijo que me protegen del mal. ¿Será que esta es la señal? Señor, últimamente, cuidado con su salud. Gracias por su preocupación. Estoy bien, ya me voy. Fer, despierta. Disculpa, te hice esperar. ¿Por qué me pediste que viniera aquí? ¿Qué haces aquí? Es el mes de mi exnovia. Vine a tomar algo. ¿Tú también estás aquí? Él y yo estábamos en la tienda, así que vinimos juntos. Perfecto, lo buscaba, para hablar de una empresa. Pienso abrir una empresa de jade. ¿Interesa unirte? Estos días estoy ocupada. La otra vez me dijiste que hacías negocios con un amigo. ¿De qué se trata? Es con un amigo mío, en el centro logístico Jade. Él... Lo encontré. Disculpe la molestia. ¿Ha visto a don Leonardo? ¿Don Leonardo? No lo conozco. Es el señor que le saludó hace un momento.
Ah, ya me acordé. ¿Qué pasa? Por favor, acompáñeme. Espérame. Ten cuidado. Hablaré con ella de la empresa. Lo traje. Es a él a quien el señor mencionaba. Ah, eres tú. Ah, eres tú. ¿Por qué me buscaron? Hoy, ¿viste a mi abuelo? Sí, hasta les recordé que se cuidara. ¿Sabes curar? No mucho, pero sé leer a la gente. Tuve un maestro, él sabía mucho. Aprendí un poco. ¿Mi abuelo va a sobrevivir? Voy a ver. ¡Alto! ¿Acaso quieres matar a don Leonardo? Don Leonardo ya está muy débil. Si lo siguen agotando así, si algo le pasa... ¿Tú de verdad puedes hacerlo? ¡Miren! Don Leonardo se agita de nuevo. ¡Todos afuera! Médicos y enfermeros, adentro. Prepáreme unas agujas. ¿Puedo intentarlo? ¿Estás bromeando? En un momento sí, y todavía pierdes el tiempo. Si a don Leonardo le pasa algo, ¿cómo vas a responder? ¿Qué tan seguro estás de que puedes salvar a mi abuelo? Ve, prepáralo, una aguja, y dale 2 minutos. ¿Qué? Disculpe. ¡Alto! Solo estás torturando al paciente. ¡Maldito! ¡Sigue con tus estafas! ¡Doña Sofía! ¡Deténgalo ya! ¡Quiere matar a don Leonardo! ¡Cállense todos! Doña Sofía, no se deje engañar. No está curándolo. ¡Lo está matando! ¡Miren! La aguja se volvió negra. Si no sabes, cállate. ¿Qué? Los signos vitales se estabilizan. Ya está bien. Abuelo, ¿despertaste? Sí. ¿Quién me salvó? Abuelo, ustedes lo ofendieron. Abuelo, le pedí que lo teniera, pero ya se fue. Abuelo, lo encontraré. Supe mi enfermedad. Es un maestro. Detrás de él debe tener un maestro muy poderoso. Nosotros debemos agradecerle en persona. Entendido. ¡Miren! ¡Llegó el señor Álvarez! Señor Herrera, llegó el maestro que le hablé. Un maestro. En Ciudad Esmeralda, nadie se atreve a llamarse maestro frente a mí. Señor Álvarez, ¿vino a pasar el rato o a ver las grandes piedras? Señor Ortega, saquen de la tienda las mejores piedras que tienen. Quiero ver su calidad. Bien. Adelante. Gerente Campos, rápido del almacén. Saque los grandes, que todos los vean.
Joven, si vas a apostar, hay que ver las grandes. Y tú, con estas pequeñas, estás jugando a las casitas. No soy tan rico como usted. ¿Y qué hay de malo en jugar a las casitas? Además, si ha apostado tanto tiempo, ¿no sabe que con poco se gana mucho? Quien sabe de piedras, sabe que una como esa no va a dar nada. Señor Ortega, me la llevo. Esta piedra, la compro. ¿Cómo es posible? ¡Gerente Campos! ¡Esta piedra! ¡No te dije ayer que la quitaras! ¿Por qué sigue aquí? ¡Qué novato tan tonto! Ni siquiera te das cuenta. Esta piedra ya le abrieron una ventana. Como el material no era bueno, la rellenaron para ocultarla. Mire esta mancha. Mire esta niebla. Mire esta mancha oscura. Y esta pequeña grieta. Material de desecho como este solo sirve para el mercado de bajo nivel. Don Hugo, qué bueno que es. Mejor déjale que este chico pierda un poco y ya. ¿Para qué darle la razón? Señores, disculpen. Esta piedra le dije ayer al gerente Campos que la quitara. Quizás se retrasó. De ninguna manera yo vendería una cosa así. Ya. Llévensela. Considérelo como una lección gratis para este muchacho. Para que aprenda a no ser tan arrogante. Señor Ortega, quiero comprar esta. ¿Qué? Joven, no compres esta piedra solo por orgullo. Aunque 100.000 euros no es mucho, pero comprar esta piedra no vale la pena. Don Hugo, ahí es donde te equivocas. Él paga 100.000 euros por su orgullo. Pero a mí me parece que ahora no solo no recuperó su orgullo, sino que se ve como un tonto. Joven, en nuestro círculo no falta gente como tú, un tonto con dinero. Si no, tanto material de desecho. ¿A quién se lo vende? Señor Álvarez, mejor veamos otras. Empecemos con esta. Oferto 100.000. Por aquí, 1 centímetro. Bueno, si no sale nada, se lo regalo. Y así somos amigos. Trato hecho. ¡Vamos! ¡Corten! También quiero ver a este tonto basura saca. ¡Tipo hielo premium! Es un jade dorado de muy alta calidad. De 100.000 a 1.000.000. ¿Cómo es posible? Por detrás. Córtalo por detrás. Quiero ver la calidad de atrás. Joven, no te precipites. Con este corte al menos se multiplica por decenas. ¿Vale la pena arriesgarlo? ¡Exacto! Si al cortarlo de nuevo cambia de calidad, ya no valdrá nada. Es tipo hielo premium. ¡Mínimo 10 millones! ¡De 100.000 a 10 millones! ¡Es 100 veces más! ¿Quién? ¿Quién está poniendo la música del maestro de la suerte? Don Fernando. Esta piedra le ofrezco 12 millones. Está bien. Déjeme ver esas otras. Tengo que sacar algo bueno. El protagonismo que ese chico me quitó. Lo voy a recuperar. Esta. Guillermo, ¿no hay una regla aquí? Si 2 personas quieren la misma piedra, ¿el que pague más se la lleva? Ah, si hay una regla así. La regla existe. En nuestro almacén hay muchas piedras. Señor Hera, no compita con él. Bien. Mientras haya regla, ofrezco 2 millones. Quiero esta. Digi Cerosatra. Si hay regla, la respeto. 3 millones. 5 millones.
Aunque no veo el valor de esta piedra, pero este chico la ofertó, así que seguro es buena. No tengo tanto dinero de sobra. Es tuya. Ya te transferieron 5 millones, don Guillermo. ¡Córtenla ya! ¡Imposible! ¡No puede ser! ¡Mocoso! ¿No que tú la querías mucho? Sí, menos mal que la compraste caro. Si no, yo habría perdido. ¡Tú! La apuesta es de altibajos. Isabel Salazar. Casi dormido. Me dijo que me buscaría en estos días. ¿Aló? Fernando, no me olvidaste, ¿verdad? Isabel Salazar. Así que necesitas mi ayuda. Es mejor hablar en persona, en el Café Alondra, al lado del mercado de antigüedades. Claro. Perfecto. Iré a ver si hay algo con energía espiritual y a ver si me llevo algo. Buenas tardes. Su café. Que disfrute. Gracias. ¡Qué mala suerte! Y pensar que me topo con esa pareja de desgraciados aquí. Moni, mira. ¿No ese es el inútil de antes? Oí que aún me estás desempleado. ¿Por qué no vienes a mi empresa? El baño de mi empresa no se ha lavado en 8 años. Justo necesitamos a alguien como tú. Amor, no perdamos más tiempo con este inútil. Para no contagiarse. Si no tienen nada más, ¿podrían cambiar de lugar? Es que me viene un amigo. Nos sentamos donde queramos. ¿Y tú, de pobre, podrás pagar? Mónica, no te pases. ¿Y tú, pobre, te atreves a enojarte? Amor, ¿sabes que este inútil cada vez que me daba dinero solo me daba 200 euros? No alcanzaba ni para un té. Y él creía que era un gran detalle. ¡Qué pobre! El bolso tuyo le cuesta 1 año de trabajo. Ay, ya. No me lo esperaba. En solo unos meses se volvió así. Disculpa, había tráfico, llegué tarde. ¿Y ellos? ¿Son tus amigos? ¿Y tú quién eres? Soy la novia de Manuel. ¿Te engañó? Ese tonto es solo un pobre chico de pueblo. No tiene poder. ¿En serio? Al menos se vale por sí mismo. No busca un rico. Es mucho mejor que ciertos tipos. Y tu ojo de rico no es para tanto. ¿Tú qué dijiste? ¿Me equivoqué? Hola, guapa. Soy el heredero del Grupo Mendoza, Luis Mendoza. ¿Te interesa conocerme? ¿Sabes por qué algunas mujeres siempre las engañan los hombres? Porque sus exigencias, solo un estafador puede cumplirlas. Un hombre normal no puede. Fernando, tu exnovia no parece muy contenta. ¿Por qué no nos vamos ya? Luis Mendoza, ¿no? Lo que hiciste con mi novio no me gustó nada. El Grupo Mendoza se va a la quiebra. ¿Y tú quién te crees que eres? Salazar. Isabel Salazar. Salazar. ¿De Grupo Joyas Esmeralda? ¡Sí! ¡He visto su foto! ¡Es ella!
Estamos acabados. Hoy te ayudé de nuevo. ¿Y cómo me vas a agradecer? ¿Cómo te agradezco? Hoy te ayudaré a elegir. Bien, justo quería comprar una antigüedad para regalar. Mientras más significativa, mejor. ¿Qué tal aquí? A ver si encontramos algo bueno. Vuelvan pronto. ¡Bienvenidos! Jefe, ¿cuánto cuesta? ¡Qué buen ojo! Este es... No exageres, no es solo un libro antiguo y roto. Además, está muy dañado. Si no fuera para engañar a alguien, ni te preguntaría. Mío. Trato hecho. Pague. ¡Vuelva pronto! ¡Que tenga un buen día! ¿Por qué te interesó algo así? Lo compré por impulso. Con esta luminosidad, vale al menos 20 millones. Si se pudiera restaurar, su valor se multiplicaría. Pero no tiene energía espiritual. Espera, la energía espiritual sana. ¿Entonces podrá restaurar antigüedades? De verdad funciona. Me voy a hacer rico. Recuerdo a mi papá. Creo que también está aquí hoy. ¿Por qué no vamos a buscarlo? El padre de Isabel. Sería bueno conocerlo. Cuando abra mi empresa de jade, quizás podamos colaborar con la familia Salazar. Claro. También quiero conocer a ese magnate de las joyas de leyenda. Vamos. Se ve como una subasta, pero está cerca del mercado de antigüedades, así que tiene sentido. Papá. ¿Qué pasa? ¿Y él quién es? ¿No te dije que traería a un amigo? Tío, Siéntate, la subasta está por empezar. Sí. Es que Ricardo vino a verte hoy. Ay, hija, qué malagradecida. Tú eres el malagradecido. Sabes que lo odio y aún así me lo traes. Tío, antes de la subasta, compré una pieza de bronce de la dinastía Han, un dragón de bronce uso imperial. ¡Qué pieza tan valiosa! Conservada desde la dinastía Han y en tan buen estado. ¡Su valor es enorme! Una pieza como esta. Y con una quimera grabada. En tan buen estado. No fue barata, ¿verdad? Sé que le gustan estas cosas y yo mismo la elegí. Con que le guste es suficiente. Al venir a verlo, ¿cómo podía venir con las manos vacías? Este imbécil. Y encima trae algo tan valioso para comprar a mi papá. Señores, ¿les parece esta pieza? La técnica y el material son de primera. El grabado es detallado. El patina es antigua. El esmalte es suave. Esta pieza vale al menos 10 millones de euros. Además, en la parte oscura hay unas marcas muy finas. Eso indica que es de la realeza. Esta pieza podría ser de la época del emperador Wang Wu. ¿Dar un regalo así? Vaya que Ricardo es muy atento contigo. Ustedes me halagan. Yo solo la encontré por casualidad. No sabía qué era. Por eso se lo traje, para que lo vieran. ¡Ja! ¡Qué bien! Así nos toca disfrutar de un lujo, ¿verdad? ¡Claro! Ishita. Es un detalle de Ricardo. Tras tú solo te la pasas de fiesta. Ni te comparas. Esto no me importa. Lo que le traje al tío. Lo encontré. Olvídalo, no lo des. Cuando ve algo bueno, se queda pegado.
Ya que él también trajo algo, hoy, con todos los expertos aquí, ¿por qué no lo saca para que todos lo vean? Exacto. Tío, este es. ¿Estás bromeando? Basura que encontraste en algún lado. ¿Y te atreves a engañar a los expertos? ¡Estás loco! La letra es clara, pero no forma frases, como un diccionario. Espera. Esto es escritura de la era Song. Resulta que es más valioso de lo que pensé. Menos mal que usé mi energía para arreglarlo. Ahora su valor seguro se disparará. Miren, la fibra del papel es resistente, la tipografía es clara y su tacto es antiguo. Además, no es una imitación. Es una edición Song, el manual oficial de rimas, la revisión del gran manual de rimas. Debe ser el manual oficial de rimas para los exámenes imperiales. ¿Qué? ¿El manual oficial de rimas? ¡Eso es un valor astronómico! Así es. La valoración más baja es de más de 80 millones de euros. Joven, ¿estás seguro de que quieres este libro para mí? Tío, no tengo las condiciones para conservar bien el papel. Si se lo doy a usted, quizás lo conserve mejor. Bien. Qué joven tan brillante. Pero este regalo es demasiado valioso. No puedo aceptarlo. Solo verlo es suficiente. Señores, mi hija y yo tenemos que hablar. Nos vamos primero. Tío, ¿y esto? Esto... Lo agradezco. Salúdale a tu padre. ¿Estás nervioso? Un poco. ¿Y ese libro, qué piensas hacer? Lo quiero vender. Pienso abrir una empresa de jade. Papá, no te imaginas. Fernando no solo es un experto en antigüedades, sino que también es un experto en jade. Las millones que gané antes fue gracias a él. ¿Quién lo diría? Así que eras tú de quien habló mi hija. Entonces, hagamos esto. Contactaré a mis amigos de la subasta para que lo subastemos esta noche. Muchas gracias, tío. De nada. Si de verdad abres una empresa de jade, encuentras buenas piedras, contáctame. Tras sea de buena calidad, las compraremos todas. Bien, lo haré. ¡Qué rápido! ¡Subastado en un instante! 89 millones. Solo me descontaron el 5% de comisión. De repente, me volví millonario. En pocos días, no tener nada a ser multimillonario. Pero para mí, todo apenas comienza. Fer, ¿qué pasa entre tú y Sofía? Solo amigos. Fa, anda, dime la verdad. Esa chica nos compró a los tres un auto cada uno. No te he visto en un tiempo. ¿A dónde andabas? Tengo un asunto. No me voy con ustedes. Bueno, últimamente trabajo en logística Jade. Hay una entrega esta tarde. Si tengo suerte, compraré a bajo precio material de desecho. Con razón. Recuerdo que dijiste que hacías negocios con amigos. Es que ya vienen a precio de liquidación. Cuando los compro de mi amigo, los revendo a bajo precio en el mercado y puestos. Con suerte, gano unos miles de euros. Ok, cuando termines este negocio, ven a la empresa y trabaja con Gabriel juntos. Sí, claro.
Fer, lo de la empresa, déjalo en nuestras manos. Está en buenas manos. Oye, tengo que ir a mi tienda. Ya me voy. Chao, Fer. Ya me voy. La empresa de Jade está lista. Ahora, a contratar para la de antigüedades. El más profesional que conozco es solo Enrique Morales. Es como un pequeño museo. Por lo que veo, es de la dinastía Ming. ¿Quién eres? Don Enrique está dictando. ¿Cómo puedes estar tan distraído? Don Enrique... Amigo, por fin te vuelvo a ver. Don Enrique, ¿cuánto tiempo? Por favor. Don Enrique solo es así con la élite de la industria. Es su manera de ser. ¿Por qué hoy con un joven es tan amable? Don Enrique, las piezas de esta subasta parecen tener joyas ocultas. Así es, esta casa de subastas necesita credibilidad. Nos piden que las evaluemos para asegurar que el precio base es justo. Si el dueño de esta casa de subastas no fuera un viejo amigo, de verdad no vendría. Veo que está ocupado. Cuando termine, hablamos. Amigo, llegas justo a tiempo. Verás, quiero consultarte algo. Vaya, don Enrique, preguntándole a un joven. Ven. No me atrevo a asesorarlo. Usted es el experto. Ven a ver, esta pieza de bronce, ¿qué es? A ver. Esta pieza. No hemos podido determinar su origen. Joven, dinos qué es. Aunque no entiendo de esto, pero puedo usar mis ojos para ver su valor. Esto es... Mis ojos. Parece que entiendo los caracteres. En mi mente, de repente, se llenó de conocimiento. ¿Será que estos símbolos tienen que ver con el ojo espiritual? Me quedé sin fuerzas. Debo parar. Joven, ¿qué te parece este caldero de bronce? Si no me equivoco, es de la era de los reinos combatientes. Las inscripciones son de escritura Zhou. Joven, de verdad que no tiene fondo. Algo tan específico, y tú lo sabes. Don Enrique, ¿cuánto cuesta ese caldero? ¿Puede contactar por mí? ¡Claro que sí! La era de los reinos combatientes fue la época dorada del bronce. Hay muchas piezas que sobrevivieron. La base de esta pieza, 500.000. 2 millones. La quiero. Voy a abrir una casa de antigüedades. Don Enrique, le pido que me presente a algunos amigos. Joven, con esa aguda percepción, es natural que quieras entrar en este negocio. Ya que me lo pides, te ayudaré. Mi empresa también comprará una colección de antigüedades. Le pido que las evalúe. Claro. Bueno, me voy. Adelante. Gabito, ya terminé. Vamos juntos a buscar a Laura. Aprovechamos para comprar. Compañera Laura. ¿Qué hacen ustedes aquí? ¿No dijiste que aquí es el almacén de clasificación? Así que vinimos a dar la mercancía. Laura, estos dos son tus buenos amigos. Les presento. Él es el señor Castillo, el dueño. Toda esta mercancía es suya. Mucho gusto, señor Castillo. Igualmente, soy Javier Castillo. Mucho gusto, don Javier. Igualmente. En nuestra fábrica solo vendemos al por mayor. Somos de por mayor. Les seré claro. Si quieren comprar al por mayor aquí, el mínimo es de 20 millones de euros. Señor Castillo, ¿por qué tiene tanto miedo de que no podamos pagar? Si es así, entonces les voy a presentar. Bien. Por allá, 500 el kilo. Y por aquí, 1.000 euros. Y atrás es de buena calidad y grandes piezas.
Para ustedes, 10.000. Claro, por la relación con Laura, si quieren comprar en cantidad, les haré un descuento. No, tomaré de todo. Esta vez compraré 30 millones en piedra. ¿En serio? Por cierto, te presento a nuestro gerente general. Y el vice. Hola. ¿De qué te ríes, don Javier? Al menos respeta un poco mi puesto de gerente general. Disculpa, amigo, es que tu apariencia no se ve la parte. Ten que ser como yo. Señor Castillo, ya tenemos el almacén. La mercancía sale esta noche. El pago llega pronto. ¡Genial! ¿Quieren que yo los guíe para elegir o lo hacen solos? Yo los elijo. No toque lo barato. Empecemos con los de varios miles el kilo. Empecemos por ahí. Mañana mandaré a abrir una primera lote para ver. Hecho. Claro, los apoyaré. Amigo, haré que los trabajadores carguen la mercancía. Ya elegí unas cuantas. Excelente calidad. Si se abren bien, valen más de 100 millones. Pero no puedo ser tan obvio. Usaré basura como cobertura. Así no levanto sospechas. ¡Vamos! El camión va directo a tu empresa. La factura. Gracias por su ayuda. Señor Castillo, será un negocio a largo plazo. Hecho, Laura, acompaña a Irina a tus amigos. Claro. El resto lo encargo a ti. Tranquilos, hermano. ¿Comemos algo? Si dudas, no confíes. Si confías, no dudes. La esencia se conecta al pergamino. Los caracteres se inyectan en mi mente. Visión mística, anclaje terrenal. Visión mística. Origen. No entiendo estas dos visiones. ¿Qué significa? Primero, la técnica del caldero. Despliego mi energía. Lavo mis ojos una y otra vez. ¿Quién es? ¿Qué haces aquí? Solo vine a visitarte. ¿No eres bienvenida? Una magnate como tú no viene por gusto. ¿Vienes a causarme problemas? Claro que no. Solo vine a verte. Ya eres multimillonario y sigues comiendo fideos instantáneos. Los ricos no necesitan un inodoro de oro. ¿Quieres? Hay más en la cocina. Yo no, gracias. Te veo comer. ¿Quieres que valide una antigüedad? Sí, tengo un problema. ¿Podrías ayudarme? Oí que le ayudaste a don Enrique a validar un bronce y que hasta lo compraste. Vaya, estás muy bien informada. Claro que sí. Fue él quien me recomendó que viniera. Pero esta validación me temo que es un poco difícil. Ya consulté a varios expertos en arte antiguo, pero todos ellos tienen opiniones diferentes. Para este tipo de porcelana, solo la visión de rayos X no basta. Solo por su brillo se puede ver su valor. ¿Qué te parece? ¿Cuánto pagaste por esto? Lo compré de un amigo. Me costó 10 millones de euros. No está mal. Con este trabajo, 10 millones solo por el trabajo. ¿A qué te refieres? Es de la semana pasada. ¿De la era antigua? La semana pasada. Hace una semana. ¿Entendido?
¿Cómo es posible? ¿Cómo lo supiste? Hay agujeros diminutos en la base. La pieza posterior cubre la superficie. Si te atreves, ábrela y mira adentro. ¿Y quién es tu maestro? Te ayudé a valorar tu pieza y ahora me preguntas por mi vida privada. Muchas gracias. Oye, ¿ya comiste? Te invito a comer. No hace falta. Después de comer, voy por mi auto y de ahí voy a la empresa. ¡Fa! Fer, abre ya. Buenas noticias. Nuestra empresa se hizo rica. Fer, escucha. Buenas noticias, buenas noticias. Nuestra empresa, hoy ganamos una fortuna. Además... Hola. No le hagas caso. Dime. Oye, Fer, ¿recuerdas que ayer compramos esa lote de piedras en bruto? Hoy mismo corté una parte. 20 kilos. 20 kilos enteros de jade verde real, tipo cristal. ¿Te das cuenta? Por lo bajo. Vale 100 millones de euros. Ahora solo espero que me llamen. Te daré un número. Ciudad Esmeralda Joyas los comprará. ¿Ciudad Esmeralda Joyas? ¿Y si probamos con otras empresas? Oye, ¿conoces a Isabel Salazar? ¿Tú también la conoces? Fer, ¿qué pasa aquí? ¿Un amante? ¡Despierta! Es mi amiga. Es la invitación para los 70 años de mi abuelo. Como tienes tu empresa, puedes ir a conocer a los invitados. Ya me voy. Chao. Chao. Quítate. Te acompaño. Esto es oro de verdad. Creo que son varios gramos. Deja de estudiarlo. ¿Y la contratación? ¿Cómo va? Ya contraté a todo el personal. Los de operación y gerencia ya están en sus puestos. Pero pienso contratar a más gente. Mira, la transición toma tiempo y también tenemos que abrir la tienda. Lo importante es que pienso que la influencia y el renombre de nuestra marca hay que hacerlos crecer, ¿no? Primero, en Ciudad Esmeralda. El dinero de la venta del jade se usará para expandirnos. Hecho. Tío. Fernando, ¿has visto a Isabel? No la he visto. Últimamente he estado ocupado con la empresa. Esta niña lleva varios días sin volver a casa y no ha contactado con la familia. Si la ves, avísame de inmediato. Claro. ¿Aló? Aló, Fernando, ¿dónde estás? En casa. Estoy en la plaza, cerca de tu casa, en la tienda de té. Está bien, te espero ahí. Bueno. Fer, ¿no será que de verdad estás con la señorita Salazar? ¿Ya son novios? Largo, ve la entrevista ya. Y que alguien te ocupe el auto. ¡Claro! ¡Me largo ya! Bueno, me voy. Chao. Llegaste. Tu papá dijo que llevas días sin volver a casa. ¿Hasta te llamó? No le dijiste que estoy aquí, ¿verdad? No. Tu mamá te presentó otras citas ciegas. Ni hablar. ¡Qué fastidio!
Oye, ¿me ayudas a buscar una casa por aquí? No exageres. Dejas tu casa, tu mansión, y vienes a buscar casa. Esa es la mansión de mis padres. ¿Y si ellos, otra vez mientras duermo, traen a mis citas ciegas? ¿Qué hago? Isa, ¿qué haces aquí? Y este parece un estafador. Oye, ¿podrías llamarme con respeto? Oí que te escapaste de casa. ¿Quieres venir a mi casa? No. Tengo que buscar casa por aquí. Entonces yo también me voy y vivimos juntas. Escaparse de casa. ¿Suena tan emocionante? Tu papá no sabe que estás aquí, ¿verdad? Claro, he estado ocupada buscando trabajo. No les hago caso. Mejor regresa a casa. Tengo que irme. Ya me voy, Fernando. No olvides buscar la casa, ¿eh? Vamos. Disculpe, la señorita de antes le pidió esto. Gracias. ¿Se fue? ¿Acaso vino por Isabel? ¡Fernando! ¿Dónde escondiste a mi hija? ¿Usted es la mamá de Isabel? Señora, no la escondí. Resulta que estaba cerca. Me llamó. Escúchame, es mi única hija, mi tesoro. No se le acerque, con malas intenciones. Si no... Señora, quienes lo obligaron a huir fueron ustedes, no yo. Lo hicimos por su bien. Ya, Salvador. Ferito, tu tío Salvador solo está preocupado. No te ofendas. Quiero decir, acabas de ver a Isabel. Debes saber dónde está. Está apagado. Seguro se le acabó la batería. ¿Qué te parece esto? Si Cita se pone en contacto contigo, ¿podrías ponerme en contacto con ella? Claro, si la veo. Esta niña es muy rebelde. Ya es muy tarde y sigue escondiéndose. Isita. ¿Aló? ¿Es el presidente Salvador? Soy yo. ¿Quién es? No necesitas saber quién soy. Solo sé que tu hija está en mis manos. ¿Por qué secuestraron a mi hija? Calma, no le haremos nada, todavía. Digan, ¿cuánto dinero quieren? No queremos dinero. Millones en efectivo son muy pesados. Oí que en casa del presidente Salvador tienen la obra del maestro del camino, valiosa en cientos de millones, el retrato del sabio. Sabe lo que tiene que hacer. Bien, iré por el retrato ahora mismo. ¿Cómo será el intercambio? Al final de la avenida Juventud, en el este, junto al basurero, mi gente irá por él, lo recogen, la liberan. Si les doy el retrato y no la liberan, ¿qué garantía me dan? ¿Acaso no entiende la situación? Ahora no es el momento para negociar. Basta. Iré por el retrato ahora mismo. Pero mientras tanto, deben garantizar la seguridad de Isita. Si no, no se llevarán ni un centavo. Claro, es nuestra mina de oro. ¿Y si se lo llevan y no la liberan? No importa. Primero, por el retrato. Luego, la policía. Ya, vamos. Qué rápido llegó este presentimiento. Pero por el tiempo, deben estar cerca. No se habrán ido lejos. Desde hace un rato, hay ojos aquí vigilando. Mocoso. Tu técnica de seguimiento es pésima. Isabel Salazar. ¿La tienen aquí? ¿Y qué? ¿Aún quieres salvarla? Ella es mi amiga. Tú mismo estás en problemas. ¿Y aún te metes en los asuntos de otros? Si es así, primero te mato a ti.
y luego a ella. Espera, ¿no dijiste que por el retrato la liberarías? Esa mujer me vio la cara. Si la libero, será un problema. ¡Ve a ver al diablo! Visión mística, anclaje carnal. ¿Qué hiciste? ¿Por qué no puedo moverme? Dime, ¿dónde tienen a Isabel Salazar? ¿Tú? ¿Qué vas a hacer? Tercer piso. 1 en el balcón. 2 en el salón. 2 atados en el suelo. Es esta. Amigo, mañana vamos a beber. Al lugar que mencionaste. Cuando terminemos este asunto, nosotros dos también viajaremos al extranjero. Esta es mi última. El dinero del cliente nos alcanzará para el resto de la vida, para vivir como reyes. ¡Salud! ¿Quién eres? Anclaje terrenal. ¡Fernando! ¿Estás bien? Estoy bien, solo estoy cansado. Con un poco de descanso estaré bien. Oye, ¿cómo se cayeron los dos? Llama a la policía. ¿Aló? ¿Policía? ¡Isita! Isa, ¿estás bien? Ferito. Ferito. ¿Despertaste? ¿Estás bien? No, no. Gracias por lo de ayer. De nada, fue pura casualidad. Vi a ese hombre, lo seguí y descubrí que él te secuestró. ¿Tenías entrenamiento de lucha? Es que ayer... Ferito, por fin despertaste. Señora, señor. Lo de ayer... Perdón. Por favor, acéptelo. No hace falta, es que tengo que volver a la empresa, así que me retiro. Ya que no quieres el dinero, ¿hay algo en tu empresa en lo que podamos ayudarte? De hecho, sí. Tío, si tiene tiempo, ¿podría dejarme ver el cuadro que querían los secuestradores? Claro que sí. La fiesta de cumpleaños de don Leonardo. No es bueno ir con las manos vacías, pero en un lugar así seguro ya lo revisaron los expertos. Será difícil encontrar una ganga. Adelante, señor. Todos de primera. Este cuadro vale una fortuna. Jefe, ¿puedo ver este cuadro? ¡Claro! Interesado en el cuadro, ¿eh? Es de Arturo Mendoza. Es real. Es auténtico. Jefe, ¿cuánto cuesta este cuadro? 100.000, con caja de madera. Hecho. Envuélvelo. Bien. Este cuadro es una pura falsificación. La original está en la misma calle, en otra tienda. ¡Qué tonto! ¿Acaso cree que de verdad se sacó la lotería? Sofía. Señorita Ramírez, ¿esperando a su príncipe azul? No digas tonterías. Es que anoche no dormí bien. Estoy cansada. ¿Ah, sí? Y no sé quién era, que solo hablaba de Fernando. ¡Siempre Fernando! Ya me cansé de oír su nombre. Deja de bromear conmigo, Verónica. Ya. También me interesa este Fernando. A ver si es tan asombroso como dices. Sofita. Tío Diego, mi papá lo espera adentro. ¿Le acompaño? Bien, vamos. Ya llegó. ¿De dónde salió este patán? ¡Qué mala suerte!
Amigo, también viniste por tu familia, ¿no? Solo vine a ver. Tranquilo, también vine con mi padre. Somos iguales. ¿Y qué hace tu familia? Un negocio pequeño. Publicidad y medios. Y marketing. Comemos las obras de los Ramírez. Un placer, Héctor Torres. Fernando Álvarez. Me dedico a jade y antigüedades. Ah, con razón. Por eso está sentado aquí como yo. ¿Sentarse aquí? ¿Acaso hay una regla? Claro que sí. Mira la mesa principal. Allí están los de la familia Ramírez y los peces gordos de Ciudad Esmeralda. La segunda fila son los parientes lejanos y gente importante. Y en cuanto a la fila de atrás, son todos de negocios. ¿No hiciste tu tarea antes de venir? Solo vine a comer y a conocer gente. Ah, con razón. Por tu aspecto, supongo que recién tomaste el negocio familiar, ¿no? No, emprendedor. No te inventes, amigo. Los jóvenes que vinieron a esta fiesta hoy, ¿cuál no vino por su familia? ¿A tu edad pudiste entrar por tu cuenta? ¿Y tú? ¿Cómo va tu empresa? Una empresa de internet, valuada en cientos de millones y a punto de cotizar. Entonces, ¿podríamos colaborar? Claro. Que nos conozcamos, aquí es el destino. Si en el futuro necesitas algo de publicidad, solo avísame. Te hago un descuento. Hecho. ¿Ves a esa chica? Esa es Sofía Ramírez, la nieta favorita de don Leonardo. Y podría ser la heredera de los Ramírez. Si pudiera ligarme a una chica rica y guapa como ella, donaría toda mi fortuna sin dudarlo. Se nos acerca la señorita Ramírez. ¿Será que se fijó en mí? ¡Señorita Ramírez! ¿Qué haces sentado aquí? ¿Qué haces sentado aquí? Solo vine a ver. La mesa principal está llena, así que no me acerqué. No digas eso. Mi abuelo me lo pidió. ¡Levántate ya! Oye, tú... Creo que debo cambiar de lugar. Disculpa. Este tipo... ¿Quién demonios es? Abuelo. Papá. ¡El señor Álvarez! Don Leonardo. Bien, bien. Este pobre. Y pensar que se lleva tan bien con Sofía. Ya me enteré de todo. Gracias a ti en el hospital salvaste a mi padre. Y pensar que tan joven tienes una técnica tan brillante. Fue pura suerte, no es que tenga gran técnica. Se está humilde, señor Álvarez. Hoy, poder celebrar mi 70 cumpleaños es gracias a usted, señor Álvarez. Por eso lo invité especialmente a honrarnos. El chico Valero, me acuerdo de ti. Que don Leonardo se acuerde de mí es un gran honor. He oído que don Leonardo colecciona pinturas, en especial... De Arturo Mendoza. De Arturo Mendoza. Juanito, por favor, despliega para celebrar con todos. ¡Claro! ¡Camarero! ¿Cómo es posible que sea tan casual? Don Leonardo, juzgue usted. La técnica y el trazo es una obra maestra. Es un paisaje de tinta, montañas tras la lluvia. Así es. No esperaba verla hoy. Juanito, ¡qué detalle! No es nada, don Leonardo. Mientras esté satisfecho, todo lo que haga Juanito valdrá la pena. Pero, don Leonardo, estaba en la mesa de regalos y vi que alguien también le regaló una obra idéntica de Arturo Mendoza. De todos los invitados. Y pensar que alguien fue tan atento. ¡Alguien! Tráiganme también esa obra. ¡Que todos la vean! Rápido, tráiganla. ¿Cómo es? Son dos obras idénticas. Esto se pone interesante. Son dos iguales, entonces una debe ser falsa. Con el poder de los Valero, es imposible que regalen una falsificación. La verdad es obvia. Señores, tomémoslo como un chiste. ¡Alguien! ¡Recojan las obras! Con esta humillación, Sofía seguro despreciará a este pobre. Objetivo cumplido. Ya que está abierta, ¿por qué no dejar que todos la vean bien? Este chico está loco. Trajo un cuadro falso y nos pide que lo veamos. No digas eso. Ya que a todos les gusta el trabajo de Arturo Mendoza, que lo vean bien. ¡Señor Álvarez! Mi cuadro. Lo compré en la Galería Mariposa Antigua. ¿Aún quiere comparar? ¿Acaso lo de una tienda famosa?
¿Es más valioso? Siendo así, entonces, que todos lo vean bien. Sea real o no, al menos es una obra de arte. Che, chico. Solo quería darte una pequeña lección. No esperaba que vinieras a buscar la muerte. Don Luis, mire, ¿ve algo que no esté bien? No, no veo ninguna seña de falsificación. ¿Pero qué está pasando? Lo compré en la tienda, era un resto. ¿Cuánto pagaste? 100.000. 100.000 euros. Y fue una ganga. Lo que le dio Juan Valero, cualquiera cuesta al menos 10 millones. Mi abuelo te dio una salida. No debiste provocar más. Tranquila, que todos lo vean bien. Don Diego, en Yendín de Pinturas, usted es el más experto. Venga a ver. Don Diego, su ojo es la ley. ¡Claro! ¡El más caro mejor! Este chico, en plena publicidad, se humilló. Ahora, por fin es el momento de que lo descubran. Don Diego, ¿qué opina? Tranquilos. Basado en mis años de estudio de las obras del señor Mendoza, mi experiencia dice que este cuadro es una falsificación. ¿Qué? Don Diego, ¿dice que la mía es falsa? Don Diego. Aunque el señor Álvarez me salvó la vida, pero hoy, frente a todos, no le hagas favores. Sería injusto para el joven Valero. Así es. No arruinaré mi reputación. Calma, todos. Permítame explicarles. Estas dos obras, juntas, a simple vista, casi no se distinguen. Pero al mirarlas bien, hay una leve diferencia. El señor Arturo Mendoza, en su juventud, estudió a maestro Piedra y a maestro Ocho. En su madurez, copió en Don Juan. En su vejez, usó tinta y color a la cubeta. Su trazo es ágil y preciso. Los colores, brillantes. Y su espíritu, fluido. Miren con atención. La obra de la izquierda, en su conjunto, es inferior a la de la derecha. Esta obra es de Don Arturo, una obra tardía de tinta a la cubeta. Miren, esta pintura, su combinación de colores es ágil y dinámica. La de la izquierda es una burda imitación. Señor Valero, la suya es una falsificación de primera, pero por muy buena que sea, es falsa. Puede engañar a otros, pero no a mí. La compraste por 100.000 euros y es auténtica. ¿Y la encontraste de casualidad? Señor Álvarez. ¡Bravo! ¡Bravo! Si no fuera porque conoce esta obra tan a fondo y tiene un gran dominio, de lo contrario, jamás habría descubierto una obra tan oculta. Si es auténtica, vale al menos 20 millones de euros. Señor Álvarez, es un regalo muy valioso. Don Leonardo, no es nada. Don Leonardo, solo pensé que debía traer algo. La obra de Juan Valero era para presumir. Pero este joven simplemente dejó su regalo en la recepción. La diferencia de carácter es más que evidente. Y pensar que no solo entiendes porcelana, sino que también dominas a Arturo Mendoza. Fui afortunado. Ser tan afortunado siempre no es para nada casual. ¿Vas a ir directo a casa? Casi. Mi abuelo va a tener una reunión de té. ¿Quieres pasar? Mejor no. No me gustan este tipo de eventos. Tengo que irme. Me voy. ¡Espera! Oye, Sofita quiere salir contigo. No le haga caso. Así es. Si tiene tiempo, ¿podría comer con mi abuelo y mi papá? ¿Juntos? No pienses mal. Es que ellos solo hablan mucho de ti. Solo es para conocerlos. Ya. No te hagas. Será pasado mañana. Y no te olvides de venir. Bueno. ¿Ves? Así de simple era. Del cuarto al quinto piso, todo es mi empresa. La empresa ya tiene decenas de personas. Ser jefe por primera vez me pone un poco nervioso.
Fer, por fin llegaste. ¡Vamos! ¡Aplaudan para don Fernando! Gracias por su esfuerzo. No es nada, Fer. Don Gabriel, ¿cómo va la empresa? La empresa va como la seda. Fer, contraté para la empresa unas chicas muy guapas. No es por nada más. Es que creo que nuestra empresa ahora tiene poca popularidad. Mi idea es que ellas hagan transmisiones en vivo para promocionarnos. Tranquilo, con calma. Por cierto, dijiste que irías a Montaña Sur a ver las piedras. ¿Cuándo sales? Fer, creo que eso se va a tardar un poco. Es que antes creí que montar una empresa era más fácil. Ahora mismo tengo que ir con don Guillermo a buscar a más gente para ayudarnos. Por cierto, esta tarde tengo unos grandes compradores de jade. Tengo que cerrar el trato. Entiendo. Hay que diversificar, ¿no? Fer, si de verdad queremos hacerlo grande, tenemos que conseguir el origen directo. Mira, ahora en el sur hay un lugar llamado País Dulce. Allí hay muchos pozos viejos. En cuanto ganemos dinero, tenemos que conseguirnos un pozo viejo. Oye, hay otra cosa. Fer, también quiero que hagas en vivo. Es que creo que si nosotros de verdad no lo logramos, creo que lo mejor es que tú te encargues. ¿En vivo? ¿Y qué transmito? ¡Claro! Evaluar tesoros. Piénsalo. Tu habilidad para evaluar tesoros, esa precisión, te aseguro que eres el mejor de Internet. Bueno, lo intentaré. No digas luego. Mañana a las 7. El anuncio ya está listo. Discípulo del maestro. Analiza con precisión las piedras de jade. Precisión, más del 90%. Ya tenías planes para mí, ¿verdad? ¡Claro que sí! Con Fer al mando, la red colapsará. Bueno, tú eres increíble. Don Gabriel, hay una chica muy bonita buscando a don Álvarez. Bien, que pase. Presidente, ¿no ibas a ir a ver ese cuadro? ¡Vamos! Tranquilo, adelante. Lo tuyo es lo importante. Mamá, ya llegué. Ah, Ferito, ven, siéntate. ¿Y papá? Tu papá mandó un mensaje, ya viene. No te quedes ahí, siéntate. Tío. Siéntate. Es un placer tenerte. Come más. Gracias. Ferito. ¿Y bien? ¿Te gusta la comida? Está delicioso, tía. Ven más seguido. Bien. Vamos a mi sala de colecciones. ¿Te parece? Tío, con mucho gusto. No seas tan formal. Vamos. Papá, yo también voy. Claro. Aquí adentro, la mayoría de las piezas las he ido consiguiendo en más de 10 años. Así que esto es ser realmente rico. En este pequeño espacio, todo esto debe valer miles de millones. ¿La que querían los secuestradores era esta? Sí, es de Maestro Guzmán, el retrato del sabio. El maestro Guzmán, su pincel es divino, cumple su fama. Esta también es buena, pero no tiene firma. ¿De quién es? Un amigo mío la compró en una subasta hace tiempo. Por el estilo y el material, debe ser de la era Tang o Song. Es que ahora mismo no sabemos quién es el autor. Fernando, ¿no que sabes mucho de antigüedades? ¿Por qué no ayudas a mi papá a ver de quién es este cuadro? No digas tonterías. Este tipo de cuadros no tienen registros. Al máximo se admira. Es imposible saber su origen. Pero si recién me entero. Quizás sí. Qué aura tan densa. No es simple. Menos mal que tengo la visión mística. Me permite ver a través del tiempo. Ver al artista pintando. Así podré descubrir su origen. ¿Cómo es posible? ¿Qué viste? ¿Hay algo malo en este cuadro? Este cuadro no es de un maestro. Aunque el dibujo es bueno, lo más importante de esta obra son estas palabras. Ya lo revisaron y no encontraron su origen. Es que no se atrevieron a adivinar.
¿Quieres decir que Es... la caligrafía de Maestro Blanco? ¿Qué? No digas tonterías. Así es, una obra auténtica del poeta celestial. De las que se conocen, solo hay una. ¿Cómo podría aparecer otra? No se preocupen. Aunque esta obra es de la caligrafía del Maestro Blanco, no es de su propia mano. Debe ser una copia posterior. Siendo así, también es una joya. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Le pregunté a muchos expertos. Nadie se atrevió a decidirlo. No es difícil. Reconstruye el poema con los caracteres. Luego, compáralo con sus obras. Compara la caligrafía y el trazo. Así se sabrá la verdad. Digno de poeta celestial. Incluso una copia conserva tanta esencia. Bien, le pediré a mi amigo que lo confirme. ¡Alguien! Llévatelo. Sí, señor. Si es auténtica, el significado de la obra cambia por completo. El poeta probablemente sea el Maestro Blanco. La fecha de la obra es entre las dinastías Tang y Song. Es más cercana, su retrato es más preciso. Podría tener un gran valor histórico. Parece que las antigüedades con esencia son muy raras. Tío Luis. Don Salvador, ¿aún tienes esa pintura? Don Luis, ¿qué pasa? ¡Es auténtica! Mira. No hay duda, es la caligrafía del Maestro Blanco. Seguí la pista del Maestro Blanco y encontré el verso original. Me emborracho y quiero dormir. Vete por ahora. Mañana, si quieres, ven con tu arpa. Es este verso. Sí, es este poema. Don Salvador, ¿dónde encontraste a ese experto? El que lo reconoció. Alguien que reconozca esta obra debe ser un maestro de las antigüedades. ¿Qué pasa? Él es el experto del que hablas. Este es el maestro del que hablabas. Don Salvador, somos amigos de toda la vida. No me engañes. Don Luis, lo que dices no es justo. Mi Salvador, ¿acaso te mentiría? Además, hoy en casa solo tienes a ti. Joven, ¿eres de Ciudad Esmeralda? Soy de Ciudad Roca. ¿De verdad lo reconociste? Tío Luis, no adivines. De verdad fue Fernando. Sí. Mi error. Señor Álvarez, justamente tengo algo aquí. ¿Podría echarle un vistazo? Un coleccionista como usted, tío Luis, ¿necesita mi ayuda? La verdad es que en Ciudad Antigua se celebra el Festival de Tesoros, que es cada 2 años. Esto es una pequeña prueba de ingreso. Claro, también es un juego entre amigos. Si el señor Álvarez no quiere, puede negarse. Si le parece difícil, puede consultar libros antiguos o pedirme algunas pistas. Todo está permitido. Esta pieza es algo poco común, por eso la elegí como prueba. No hace falta. Pero no me lo esperaba, que usaran esto para la prueba. ¿A qué te refieres? ¿A qué te parece que es? ¿Una daga? ¿Un arma? No, pero podía comprar armas. Esto es el cuchillo de 6 símbolos. Su nombre real es moneda conmemorativa de la Era de los Reinos. De la Era de los Reinos Combatientes. Una moneda conmemorativa. ¿Tengo razón? ¡Sí! ¡Muy cierto! No puedo creer que siendo tan joven tengas una vista tan certera. De verdad me has abierto los ojos. Tío Luis, te lo dije. Fernando es muy bueno. Señor Álvarez, ¿le interesa participar en nuestro Festival de Tesoros? Es un evento magnético que se celebra cada 2 años. Usted y el tío Salvador son amigos, ¿verdad? Claro, somos amigos de toda la vida, de toda la vida. Ferito, ¿qué descubriste? Este cuchillo de 6 símbolos es falso. Ferito, no digas eso. Tu tío Luis no se deja engañar. No, lo que dice es verdad. Esto es una copia que le pedí. Hasta busqué a varios maestros para que me asesoraran. Por cierto, incluso un experto en antigüedades puede equivocarse. Señor Álvarez, su habilidad para identificar tesoros me impresiona.
Por fin lo entiendo. Enrique Morales, tan exigente. ¿Cómo pudo ser su amigo? Espera, así que de lo que hablaba don Enrique era de él. Hace un par de días fui a su casa a tomar té, pero lo que dijo era demasiado, así que no le creí. Pero ahora veo que se quedó corto. Para mí es divino. Bueno, ya es tarde. Mejor me voy. Señor Álvarez, espere. No. Señor Álvarez, espere. Espero que venga. Claro que iré. Tío Luis, tío Salvador. Mejor me voy. Bien. Lo acompaño. Don Salvador, ¿cómo lo conociste? ¿Quién es su maestro? De verdad no sé quién es. Mi hija lo trajo. No solo es un experto en tesoros, sino que también abrió una empresa de jade. Su facturación diaria, ¿sabes cuánto es? ¡1 millón! 2 millones. 120 millones. ¿Qué? No. Este chico tiene un futuro sin límites. Ya veo. Se nota. ¿Quieres buscarte un buen yerno? Pues depende de si él quiere. Ricardito, ya averigüé. La empresa de ese chico es Río Verde Trading. Mañana hará una transmisión en vivo. ¡Qué agallas! Quiere usar la transmisión para promocionar su empresa. Ricardito, ¿quiere que le busque problemas? ¿Y qué será la transmisión? Según el anuncio, evaluará piedras de jade y las abrirá en vivo. Ve, busca unos cuantos y consigue unas piedras para darle problemas. Sí. Más fuerte. ¿Quién es? Buenos días. ¿Qué haces aquí? A partir de hoy, ¿somos vecinos? Recuerdo que el vecino hace mucho que está vacío. ¿Compraste? Claro que no, lo renté. Señorita, no bromees. En el garaje de tu casa, cualquier auto te alcanza para comprar aquí 2 departamentos. ¿Y lo rentas? Quiero ser independiente. A partir de hoy, con mi propio dinero, me compro lo que quiera. Dejemos eso. ¿Tienes tiempo? ¿Qué quieres? Vamos a la tienda de muebles. Aún necesito muchos muebles. ¡Vamos! Espera. Espérame abajo. Voy a cambiarme. Bueno. Tan rápido te cansaste. Cuando me salvaste, eras muy fuerte. Estoy de compras desde hace 5 o 6 horas. Cualquiera se cansaría. Entonces te busco un lugar para beber algo gratis. ¿Un café? Mira allá. ¿No es esta la tienda de tu familia? Vamos, vamos. A aprovechar, vamos. Bienvenidos. ¿Desean ver la joyería? Primero, vamos a mirar. Bien. Fernando, ¿tú normalmente compras estas cosas? La verdad, el jade no me interesa mucho. Tampoco me gusta usar esto. Si no puedes, no puedes. ¿Para qué tantas excusas? ¿Y tienes ella? De mi antigua empresa, mi jefa le gustaba molestar. Siempre, para adular a los jefes, nos convocaba a reunión justo antes de irnos. La prolongaba a propósito hasta que llegaba el jefe. Fernando, ¿cuánto tiempo? ¿Aprendiste a presumir? Beatriz Guzmán. Ya renuncié. Claro que lo sé. La cara que pusiste. De muerto. Aún me acuerdo. ¿No es él el que vino a inspeccionar? ¿El vicepresidente Víctor Montero? Así que él es el que se arrodilló y te limpió los zapatos. Sí, es él. De esta vitrina, saca lo más caro y muéstramelo. No soy como esos miserables que solo vienen por el aire acondicionado. No soy como ellos.
Señorita, te aconsejo que no te dejes engañar por él. Él no lo rechaza porque no le guste, es porque no puede pagarlo. ¿Aún no lo sabes? Quizá ni siquiera puede pagar la hipoteca del próximo mes. ¿Nadie te ha dicho que hablar mal de alguien frente a otros es inmoral? Además, yo tampoco me gusta este tipo de jade. No me gusta. Si no te gusta, ¿para qué viniste? No te hagas la interesada. He visto a gente como tú. No pueden comprar, pero quieren probar. Por eso solo vienen a tocarlo. Guapa, te veo muy bonita. Te presento a gente con dinero. Así no tendrás que... con este pobre sufriendo, ¿verdad? Hay gente que te trae a una tienda y no te compra nada. Dime, un inútil así, ¿cómo es que tiene pareja? Una mujer de verdad y con estatus probablemente no necesite depender de estas cosas para demostrar su clase, ¿no? Pero hay gente que, siendo poco imponente, siempre les gusta venderse a más de lo que son. Y esa gente de verdad debería comprarse más joyas, ¿no crees? ¿A quién te refieres? ¿Y no haces nada? Soy una de sus mejores clientas. ¿Así tratan a sus mejores clientes? Me refiero a ciertos tipos, no di nombres. ¿Por qué te identificas? ¡Tú! No le hagas caso a este tipo. Es un inútil que no encuentra trabajo. Él solo se siente bien hablando. Tienes razón. Con Don Luis, en tu vida encontrarás trabajo. Cuando no tengas ni para comer, ven a mi puerta. Y veré si te doy mis obras. ¿Ese Don Luis que mencionó es el mismo que vimos en el café? ¿Es imbécil? ¿Tú también conoces a Don Luis? Así que sí es imbécil. ¿No lo sabes? La familia Mendoza quebró. ¿Qué dijiste? ¿Sabes quién es Don Luis? ¿Cómo te atreves? Parece que ustedes dos tampoco tienen cerebro. ¿No ven las noticias? Creo que se creen dueños del mundo. No les hagas caso. ¡Fernando! ¡Qué arrogante eres! ¿Ya encontraste trabajo? Si no encuentro trabajo, puedo crearme uno yo mismo. ¿Tú? ¿Y pretendes emprender? Oye, guapa, te aconsejo que, mientras él no se haya arruinado, corra. Si no, será tarde. Te doy una oportunidad. Es mi amigo. Puedes buscarlo cuando quieras. Con tu belleza, 1 millón de euros al mes es pan comido. ¿1 millón de euros es mucho? Estos dos. ¿Acaso nunca vieron dinero? Solo hablan de 1 millón de euros. Se creen nuevos ricos. ¡Perra! ¿A quién te refieres? Mira, te di en el clavo, ¿no? Ustedes dos ni un trabajo pueden mantener. Y aún así se atreven a presumir. Exacto. ¿Qué hacen ahí parados? ¡Llévenselos aquí! Hoy mismo compro el jade más caro de la tienda. Nunca vi en esta tienda gente tan arrogante. Arrogantes, sí, pero es que son ricos. ¿Qué pasa aquí? Señores, señoritas, ¿qué sucede? ¿Usted es el gerente? ¿Cómo se llama? Soy Samuel Sierra. Desde ahora, esta tienda no les venderá a estos dos. ¿Y tú quién te crees? Hablando así al gerente. ¿De verdad te crees una señorita importante? Debe leer demasiadas novelas. Ya no distingues quién es quién. ¿O sí? ¿Usted es la señorita Salazar? Este pobre. ¿Desde cuándo conoce a alguien así? En la última reunión la vi. ¿Ves? Parece que no me echarán. Estos dos tontos, ni tan divertidos como el del café de la otra vez. Vámonos. Tengo planes esta noche. Está bien. Al volver, si tienes tiempo, ayúdame a acomodar los muebles. Bueno. Iré a la empresa a verlos. Ambos, por favor, retírense. ¿Y quién es ella? La señorita Salazar. ¿Qué hace usted aquí? ¡Qué chica tan hermosa! Oye, chica, ¿te interesa venir a nuestra empresa a hacer en vivo? Laura, se le subió el negocio a la cabeza. Oye, chica, cuéntame, ¿cómo te engañó este Fernando? ¿Cómo es que tiene tanta suerte? Vivo justo al lado. ¡Ah! ¿Al lado? ¿De verdad te mudaste? Ustedes dos, ¿ya se olvidaron de por qué vinieron? Sí. Bueno, a lo nuestro. Fer, el en vivo empieza en un rato. ¿Cómo va la preparación? El equipo ya casi está listo. No debería haber problema. Esta vez, ¿cuánto durará el en vivo? Esta vez es nuestro primer en vivo
la transmisión, como mínimo, deberá durar más de 1 hora. Cuando estés transmitiendo, yo elegiré al azar a algunos espectadores y te los pondré en pantalla. Y tú les ayudarás a evaluar la materia prima, o sea, a apostar por la roca. Además, habrá otro streamer que competirá contigo. En ese momento, será la hora de mostrar tu talento. En este negocio suelen verlo solo unos miles, como mucho decenas de miles. Y nosotros apenas empezamos. ¿Será que esto funcione? Bueno, probemos. Oye, Fer, para tu transmisión te creé una personalidad. Se llama el joven magnate. Entonces, tienes que ser un poco arrogante. ¿Cómo así? ¿Una personalidad? No te das cuenta. La competencia en las transmisiones es brutal. Fer, sé que tú eres guapo y como persona eres humilde y educado. Pero esto es internet. Si no tienes una personalidad, no tendrás visitas ni popularidad. Pero llevo más de 20 años de vida y nunca he sido arrogante. ¿Cómo actúo? Pues, arrogante. ¡Toma aquí! Yo tampoco sé cómo. Lo improvisas. Bueno, empecemos. ¡Empecemos! ¡Nien, Nien! ¡El streamer ya salió! Hola a todos. Primera transmisión. Primero, las reglas. Primero, para evaluar una piedra, el mínimo es un saludo imperial. Segundo, se atiende por valor de regalo. El de mayor valor, primero. ¡Arrogante! ¡Un saludo imperial de entrada! ¡Qué arrogancia! Si me equivoco, yo mismo pago 1.000.000 de euros. ¡Está loco! ¡A través de la pantalla! ¡Y paga 1.000.000! ¡Llegó Antonio! ¡Antonio! 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 Amigo, ¿por qué no te atreves a mostrar tu cara? No vendrás a estafar. Ahora es la era de la identificación. Lo que se dice no se puede retractar. Claro. Acabo de comprar una piedra. Salúdala. ¿Qué jades acá? Es una piedra inútil. Corta por el lado derecho. Solo sacará tipo frijol. Por su tamaño, el valor total no llega a 1.000 euros. ¿Te atreves a dudar de mí? Prepárate para pagar tu 1.000.000. Toño, ¿cómo lo corto? Como dijo ese mocoso arrogante, corta por el lado derecho. En la transmisión, más de 3.000 personas están viendo. No dejes que este streamer borre su cuenta y escape. ¿Cómo es posible? ¡Es tipo frijol! ¡Se arruinó! Este streamer es un toro y con su ex es un crack. Ricardito, ya está listo. No importa qué tan buenas sean sus habilidades, es imposible que lo descubra. El 1.000.000 que perdí, esta noche me lo va a devolver. Y además, voy a hacer que frente a 100.000 personas quede en ridículo. El siguiente, por favor. Hola, streamer. Soy un dueño de una casa de jade. ¿Podrías revisarme esta piedra? Esta piedra acabo de comprarla. Es enorme. Si tiene jade, valdrá al menos 10 millones. Acerca la cámara. Ilumina toda la superficie. ¡Mírala! ¡Mírala! Bonita corteza. Hay buenas probabilidades de jade. Ya veo. Vino a arruinar el show. Oiga, señor Álvarez, su transmisión tiene más de 100.000 personas. ¿Acaso no puede descifrarla? No. Estoy pensando cómo decirlo. Te he donado casi 70.000 euros. Si te equivocas, me pagarás 1.000.000. Si no, será estafa. Este tipo parece que vino a rompernos el show. Esta piedra no vale nada. ¿Qué estás diciendo? Esto es una piedra de jade. ¿Y te atreves a decir que no vale nada? Lo que digo, no lo retracto. ¡Ay! El maestro de la suerte se empeñó. Es una piedra enorme. Su superficie es perfecta. Además, está llena de manchas y tiene varias líneas verdes. ¿Será que no la vio bien? Señor Álvarez, si ya te vas a seguir con tus tonterías, tus espectadores no podrán salvarte, te lo advierto. ¡Qué método tan pajo! ¿Crees que con la presión de la audiencia puedes amenazarme? Esta piedra es solo relleno. Su superficie es de una piedra de jade de primera. La despegaron con cuidado y la pegaron.
Y en una de las uniones no lo hicieron bien. Con la linterna brilla un verde intenso. ¿Pusiste demasiada pasta de dientes verde? ¡No diga tonterías! Y si miras más allá de ese verde, adentro, es todo basura. Te di cuenta, ¿no? Quieres usarla para arruinarme y mi canal. ¿Te atreves, frente a todos, a cortarla 2 veces? ¡Increíble! Solo te rindo a ti, maestro de la suerte. No puedo ser tan preciso. Debo ser el maestro, no un dios. Y al final daré este 1.000.000. 1.000.000 por un montón de tráfico. Es un negocio seguro. Un aplauso para Fer. Fer, ¿sabes? Eres increíble. Lo que hiciste en la transmisión fue pura adrenalina. El rating se disparó. Y sobre todo, con el 1.000.000 al final, la transmisión superó los 600.000. ¿Aló? Soy el gerente de Rio Verde Trading. ¿Sí? Por la promoción de antes, ya hay una empresa que quiere colaborar. ¡Un abrazo! ¡Felicidades! ¡Su empresa va a despegar! ¡Inútiles! ¡Solo unas piedras! Y ese mocoso las descubrió. ¿Tu abuelo cuántos invitados tiene hoy? Solo tú y mis papás. No es una reunión familiar, solo es una comida sencilla. Qué bueno. Con mucha gente, de verdad, no sé cómo manejarlo. Tranquilo, vamos. Señor, señorita y el señor Álvarez han llegado. Bien, bien, bien. Sofita. Señor Álvarez, por fin has llegado. Te esperé mucho. Don Leonardo, usted puede llamarme Ferito. Bien, bien, bien. Primero comamos, después hablamos. Sofita, Sofita, siéntate, siéntate, siéntate. ¿Que sirvan? Sí. La verdad, he oído que no has querido aceptar mi agradecimiento. Encima, compraste una pintura tan cara para regalarme. Por eso me he sentido muy mal. Es muy amable, don Leonardo. Estas energías se conectan, haciendo que el flujo de esta mansión sea como un río, siempre en movimiento. Como dice el dicho, el agua que corre no se pudre. Esta mansión también se siente pura y refrescante. Esto es Feng Shui. Ferito, ¿tú también entiendes de Feng Shui? Papá, ¿usted no lo sabe? Anoche, en la transmisión de Fernando, analizó ese jade con gran precisión. Su maestro debe ser un gran sabio. Así que anoche, el de la transmisión era Ferito. Con razón me sonaba. Vaya, qué sorpresa. Si no fuera porque me salvaste en el hospital, quizás en toda mi vida no habría sabido que en Ciudad Esmeralda existía un sabio como tú. La verdad, es solo un poco de percepción y mucho de suerte. Yo solo soy una persona con suerte. No seas modesto. Ya que mencionas el Feng Shui, ¿por qué no me ayudas a ver el Feng Shui de esta casa? Este viejo es un pillín. La taza la diseñó un maestro de Feng Shui. Seguro solo quiere que Fernando lo elogie por su buen gusto. La disposición es fluida, pero siento que algo no está bien. Creo que es en esa dirección. Ferito, ¿qué notaste? Fernando, no digas eso. Esta Feng Shui, mi abuelo la pidió al maestro Menéndez. Seguro no hay problema. Sofita, déjalo hablar. Don Leonardo, fue un reflejo. No le haga caso. Tienes razón. Don Menéndez también lo mencionó. Dijo que había una falla, pero no pudo verla. Yo también sentía
que algo no estaba bien. Así es. ¿En esa dirección? Exacto. Es esa dirección. Pero, detrás de eso, ¿cuál es el problema? No soy experto en Feng Shui, pero el Feng Shui es sobre el flujo. Don Leonardo, aunque su ubicación es buena, la orientación tiene demasiada energía negativa. Aunque la decoración es buena, también atrae la energía que no se debe atraer. Ya me acordé. Don Menéndez también lo dijo. Mejor que el dragón verde sea muy alto, que el tigre blanco asome la cabeza. Mi sugerencia es mover los adornos un poco a la derecha. Y también, los árboles de fuera hay que arreglarlos. Así se libera. Árbol, haz lo que dijo Ferito. Sí. ¿Quién lo diría? Lo que don Menéndez no pudo ver, tú lo resolviste. Si don Menéndez se entera, se pondrá rojo de vergüenza. No soy experto en Feng Shui. Solo fue una idea. Te estás humildeando. Oí que en Ciudad Esmeralda también inviertes en empresas. Estoy buscando. Recién empiezo. Yo también tengo algunos activos en Ciudad Esmeralda. Los jóvenes de la familia también están emprendiendo. Si te interesa, podrías colaborar con ellos. Claro, yo también puedo invertirte directamente. Y sobre la participación, tú decides. Mi padre hace mucho que no se mete en inversiones. Y mucho menos a alguien que no sea de la familia le diría esto. Es obvio que quiere apoyarlo e incluso atraerlo. Gracias, don Leonardo. Pero ahora no tengo ninguna necesidad de dinero. Lo agradezco. Ferito, quizás no entiendas bien la situación de Ciudad Esmeralda. Es cierto, no la conozco. Pero sé que la familia Ramírez es muy respetada. Solo que por ahora no quiero asociarme con nadie. Bien. Así que, cada quien por su lado. Pero lo que te dije siempre será válido. Y en el futuro, aunque yo ya no esté, busca a Leonardo o a Sofita, y también te lo cumplirán. Señor, ya movimos los adornos a la derecha, y los árboles también están listos. Bien, ya puedes irte. ¡Qué casualidad! Es don Menéndez. Don Menéndez. Don Leonardo, ¿estás en casa? Después de investigar estos días, por fin sé el problema de tu casa. Justo ahora, en casa, hice unos ajustes. ¿Qué? ¡Qué descaro! Yo mismo diseñé esta casa. ¡La dejaste modificar! Espera, llevo en 10 minutos. ¡Ya llegó! Se oye que este señor no tiene muy buen genio. ¿No me va a pegar? Mejor me voy. Quédate. Es un poco impulsivo, pero no es malo. ¿Estás seguro de que no habrá problema? Es solo una suposición. Y aún así te atreves a hablar. ¡Don Leonardo! ¡Don Leonardo! ¡Qué descaro el tuyo! ¡Modificaste mi diseño! ¿No dijiste que aún faltaba algo? Esperaba tus ajustes. Pero no se puede modificar así nomás. ¿Y él? ¡Ve a ver el resultado! ¡Rápido! Si no es mío, es basura. Primero, ve el resultado. Tío Menéndez, pase, siéntese. Me retiro. Don Menéndez, dime algo. ¿Quién? ¿Quién qué? ¿Quién modificó el diseño? ¿Acaso vienes a vengarte? ¡Venganza, mi culo! Este es un maestro sin igual. ¡Don Leonardo! ¡Qué desleal! ¿Conoces a alguien así y no me avisaste? ¿Dónde está? ¡Tengo que verlo! ¿Por qué nadie habla? ¿Y él quién es? ¡El novio de tu nieta! No digas tonterías. Es Fernando Álvarez. Él es quien me salvó. Dejemos eso de lado. Dime, ¿quién cambió el diseño? Fue Fernando Álvarez. Sé que es Fernando Álvarez. Pregunto, ¿quién cambió el diseño? Don Menéndez, ¿puedes cerrar la boca por 10 segundos? ¿Entenderás? Fernando Álvarez es mi invitado. Fue él quien notó el problema. Cambió la disposición de la casa. ¿Qué?
Señor, ¿qué hace? Don Leonardo, este chico aún no ha madurado y ya tiene este nivel. ¡Leonardo! Dime la verdad. Tío Menéndez, fue Ferito quien lo cambió. Justo después de comer, notó el problema. ¿Ahora estás convencido? Me rindo. En este círculo, tener a un joven así es muy raro. Don Leonardo, ya es tarde. Mejor me voy. ¡Espera! Aún no he terminado. Don Menéndez, te estás pasando. Hoy ya es muy tarde. Total, está en Ciudad Esmeralda. La próxima vez. ¿No me estás tomando el pelo? Me trajiste hasta aquí y al final no me dejas que le pregunte. Escuchar pedir consejo por primera vez de tu boca. ¿No se dice que de 3 uno es maestro? ¿Quién eres en realidad? Soy de campo, pobre de 14 generaciones. Entonces, ¿cómo sabes de Feng Shui? Lo leí en un libro. La energía de una persona es limitada. ¿Y eres tan joven? ¿Cómo has leído tantos libros? Es que no olvido nada. Da igual. Llegamos. Hasta la próxima. Chao. Hoy tengo que ir al mercado de antigüedades. Acabo de abrir una tienda de antigüedades. Tengo que comprar algo para darle un buen aspecto. ¡Qué casualidad! ¿Qué quieres? ¿Tienes tiempo ahora? Voy al mercado de antigüedades. ¿Quiere venir conmigo? ¿Y por qué no la chica de ayer, la que te trajo? ¿Te refieres a Sofía? Es solo una amiga. Ah, una amiga. Entonces, está bien. Entonces, ¿vienes? Sí, claro que voy. ¡Vamos! Una vez enojada y otra feliz. ¿Solo esto? Mi papá tiene cosas mejores. Claro que sí. La colección de tu papá vale para comprar varias empresas. Señor, ¿en qué puedo ayudarle? Vendo algo. Mire, es de mi familia. ¿Cuánto cree que vale? El brillo es bueno. Al menos varios millones. No es gran cosa. Esta porcelana es muy común. ¡Esto! Entonces, ¿cuánto cree que vale? Ve que necesitas dinero. Llamaré a un maestro para que te lo valore. Que venga el señor Guzmán. ¡Un tipo cristal de primera! Hoy sí que me topé con un tonto. Es de segunda. Laura me debe 20.000 euros. Me dejó este brazalete para un apuro. ¿Qué te pasa? Me acordé de algo malo. Maestro Guzmán. La calidad es regular, y su rareza también. A lo mucho, 100.000. ¿100.000? No puede ser más. Mi mamá está en el hospital. Necesito el dinero para su tratamiento. Me quedo con la botella. 3 millones.
¿Y usted? Un cliente más. Me gusta su botella. Joven, no conoce esas reglas. Aquí no gana el que pague más. ¿Y las reglas dicen que se puede usar el 10% para estafar con una antigüedad de millones? ¿De dónde saliste? Un ciudadano preocupado. O un entrometido. Mejor piénsalo bien. Esto vale 100.000. Y tú solo estuviste ahí, echándole un par de vistas. ¿Y crees que lo viste más claro que yo? ¿Con solo unas vistas? ¿Sabes quién soy? Te lo digo. El hombre que tienes frente a ti es el próximo miembro de la Asociación de Antigüedades de Ciudad Esmeralda. Jovencito, si estás en este negocio, deberías saber el peso de ese puesto. He oído hablar de este negocio y pensé que era muy serio. Resulta que también hay impostores. ¿Qué dijiste? Ustedes lo saben bien. Oprimen el precio. Se confabulan. Señores, yo solo necesito 200.000. Es para los gastos médicos. Está bien. Lo compro. Bien. Te atreves a desafiarme, mocoso. A ver si te atreves a dar tu nombre. Este chico se la verá conmigo. Quizás. Escucha bien. Álvarez. Fernando. Toma, Enrique. Hay un mocoso que se atrevió a cuestionar mi evaluación. ¿Podría investigar si ha estado activo en este círculo? ¿Cómo se llama? Fernando Álvarez. Es muy arrogante. Su actitud es insolente. Además... ¿Qué? ¿Te refieres al señor Álvarez? ¿Dijiste señor Álvarez? Señor Álvarez. Sigue hablando. Estoy cerca. Voy para allá. Don Enrique. Mire esto, por favor. ¡Qué pieza! Porcelana Imperial Chuan. Buena calidad y bellos grabados. Valora al menos 3 millones de euros. Pero hace un momento, alguien quiso comprarlo por 100.000 euros. ¡Tú! Me equivoqué. Es una porcelana azul Yuen tan obvia y con tu experiencia te equivocas. Y encima, frente a mí y al señor Álvarez, mientes y te excusas. Don Enrique, yo... ¡Basta! A partir de hoy estás expulsado de la Asociación de Antigüedades y publicaré un aviso explicando la situación. Por favor, vete ahora. Si don Enrique lo dice, significa que el nombre de Eduardo Guzmán quedó manchado en el mundo de las antigüedades. Así es. Exacto. Señor Álvarez, ¿la invitación al Festival de Tesoros la recibió? Sí, recibí la invitación. Bien. El Festival de Tesoros empieza mañana. También habrá una competencia. Y hemos pensado en que sea juez. Me temo que no soy el indicado. No me gusta estar en público. Don Enrique, si me necesitan para evaluar, estaré encantado. Siendo así, no insistiré. Pero tienes que venir mañana. La TV provincial también vendrá. Es un gran evento para Ciudad Esmeralda. Bien. Sé que esta pieza es de tu familia. No debería comprarla. Pero tu mamá lo necesita. Te daré dinero. ¿De verdad? Si te arrodillas, no te daré ni un centavo. No me arrodillaré. Toma, ve a salvar a tu mamá. Señor Álvarez, soy Carlos Quintana. Vivo en la calle 15, barrio económico. Después te lo devolveré. Entendido. Te buscaré. Ve al hospital. Porcelana azul de primera. Lástima que no está bien conservada. Está muy dañada. Por eso su valor baja. Pero quizás puedo repararla con mi energía. Señor, quiero este. Y este también.
Claro, señor. Toma. Perfecto. Seguro lo revisaron las autoridades. Ya me acordé. ¿No te estafaron una vez en la subasta? El brazalete de jade. Solo fue un descuido. ¿Y esto solo yo lo sé? Señor. Que le vaya bien, señor. A casa, a casa. ¡Tú! Sí que funcionó. Después de la restauración, al menos 60 millones de euros. Vaya, la energía que consumió fue demasiado. No tendré energía para tocarlo en los próximos días. Si lo logro, su valor será incalculable. ¿Qué te pasa? Me duelen las piernas. ¿Solo te duelen las piernas? ¿Vives solo? Sí. ¿Y si no? ¿Mañana vas al Festival de Tesoros? Veré si voy. ¡Qué bien! Ese festival lo patrocina mi empresa. Mi abuelo quiere comprar tesoros, pero últimamente no se siente bien y quiere que vaya por él. ¿Por qué no vamos juntos? Y tú sabes de eso. ¡Claro! Entonces está decidido. Te llamo mañana. Te acompaño. No hace falta. Descansa bien. ¿Necesitas algo? No. ¡Fernando! ¡Sal de una vez! ¡Ya volví! ¿Qué te pasa? Es que me duelen las piernas. Si te duelen las piernas, ¿por qué te sostienes la espalda? La espalda también. ¡Tú! ¡Fernando! ¡Pervertido! ¡Sinvergüenza! ¡Solo me fui una tarde! ¡Y te atraes a otra casa! ¿Te refieres a Sofía? ¡Sí, a ella! ¡Asquerosa! ¡Espera! ¡Me están acusando en falso! ¡Hola! ¿Y mi pedido? Ya lo entregué en el 502. Lo recibió una chica. Ok. Ya entendí. Isabel Salazar, devuélveme mi comida. Eres una ladrona de pedidos. Me voy a morir de hambre en tu puerta. ¿Por qué tanto escándalo? Hay vecinos. ¿Por qué te robaste mi pedido? Es que tú hiciste eso. ¿Y yo qué hice? Es que esta tarde estuve en casa, haciendo ejercicio. Aún lo niegas. Bueno. Primero, déjame comer. Y luego te explico todo, ¿sí? Pasa. Come más despacio. ¿Puedo tener otro plato? En la nevera hay pan y leche. ¿Qué hiciste esta tarde? Entrené en casa, me bajó el azúcar y me desmayé. ¿En serio no pasó nada contigo y esa mujer, Sofía Ramírez? ¡Solo estuvo unos minutos! ¿Qué cara es esa? ¿Crees que soy de los que duran solo unos minutos? Ya sé que no te atreverías. Hay fideos fritos en la olla. Isa, ¿estás en casa? ¡Ah! Lunita, ¿llegaste? ¿Ya comiste? No, no comeré. Total, solo sabes hacer arroz frito y fideos. ¿Quién te dijo eso? Ahora también sé hacer huevos fritos. Ya veo. Bueno, no voy a comer. Allen. Isa, un hombre tan fuerte. Y lo dejaste así. ¡Qué bárbara! ¡No digas tonterías! En la primera fila, ¿quiénes se sentarán? Empresarios locales.
Si un tesoro es calificado como valioso, ellos lo comprarán. Así se apoyan entre ellos. ¿Y tú irás? No me gustan estos eventos. Por cierto, a mi abuelo le gustan las pinturas. Por favor, estate atento. Claro. Don Enrique, don Luis. Señor Álvarez. Señor Álvarez, qué bueno que viniste. Oí que ya no serás juez. Qué lástima. Puedes ir al backstage a ver esas piezas. Si encuentras algo, avísame. Esas piezas ya pasaron a revisión. No debería haber problema. Pero el precio exacto hay que revisarlo bien. Bueno, subimos. Hablamos luego. El Festival de Tesoros comienza. Que suban los presentadores. Si pasaron a revisión, deberían estar bien. ¿Qué está pasando? Son todas falsas. Solo la mitad es real. ¿Cómo pasó la revisión tantas falsas? Señor. Que suba el número 6. Haga lo que digo. Y tráigame a don Enrique. Sí. Don Enrique. Señor Álvarez, ¿qué pasa? Esos artículos ya pasaron a revisión. Esta mañana ya mandé a revisarlos todos. Y al llegar, los revisé de nuevo. Estos artículos son de muy buena calidad. ¿Hay algún problema? Que vengan el 8, el 10 y el 25. Los demás en su lugar. Mire esto. ¿Qué tiene de malo? Parece que su trabajo es impecable. Hable. ¿Quién os mandó? ¡Maldición! ¡Pausa! ¡Reúnan a todos los jueces! Sí. Don Enrique, están grabando. Si paramos será un escándalo. Ya es un escándalo. Don Enrique, busquen un show de música y baile para cubrir 20 minutos. ¡Rápido! Don Enrique, ¿qué está pasando? El señor Álvarez descubrió que los artículos de estos expositores son todos falsos, y su elaboración es impecable. Es difícil distinguir lo real de lo falso. Este es el joven que tanto alaban. Si es tan difícil, ¿cómo él, con solo mirar, lo distingue? Exacto. Si él lo distingue tan fácilmente, ¿no deberíamos haberlo notado antes? Miren eso. Es auténtico. Buen trabajo. Más de 500,000. No está bien. ¡Fardo! ¡Tú! Miren, todos. El verdor de una pieza auténtica se filtra en la masa. Por eso es difícil de quitar. Pero esta se envejecía con arcilla especial. Por eso se quita con un simple rasguño. Sí, es una falsificación. Las falsificaciones aquí pueden ser más de 3. Su técnica y artesanía son muy avanzadas. ¿Quieres decir que es un trabajo de banda? Suspendamos el Festival de Tesoros ahora. No podemos. Si lo suspendemos, caeremos en su trampa. Nuestra reputación no lo soportará. Tranquilos, ya mandé a traer las piezas. Mi casa de antigüedades tiene piezas auténticas. Pueden evaluarlas en el escenario y luego subastarlas. Pero esas son las piezas que necesitas para la inauguración de tu empresa. Pero... Don Enrique, la reputación del Festival de Tesoros es más importante. ¡Qué calidad tan perfecta! Esto es increíble. El show está por terminar. ¿Continuamos? Con el Festival de Tesoros. Que suban las piezas del señor Álvarez al escenario. Señor Álvarez, si no fuera por usted hoy, nosotros, los viejos, habríamos perdido nuestro honor. Es lo que debíamos hacer. Las piezas del señor Álvarez, todas vendidas. Y la porcelana azul, más de 6 millones. Un total de 120 millones. El Festival de Tesoros fue un éxito.
¡Felicidades! ¡Ganaste 100 millones de euros! Vamos, te llevo a mi casa. Aprendí a hacer algo nuevo. Pollo al carbón. Mejor arroz frito con huevo. Bueno, está bien. ¿Mamá? ¿Qué pasa? Isita, ven al hospital central. Tu papá tuvo un brote. ¿Qué? Ya voy. Mamá, ¿está bien mi papá? Ya está fuera de peligro, pero el doctor dice que curarlo por completo es muy difícil. El paciente necesita descanso. Salgan, por favor. Es por el miasma, ¿verdad? ¿Quién te lo dijo? Cuando don Salvador era joven, entró a la selva del sur. Desde entonces, ha estado mal y bien. Los médicos locales también dijeron que era miasma. ¿Cómo lo sabes? Mi maestro me enseñó algunos remedios. Entre ellos, cómo curar el veneno del miasma. No sirve de nada. El veneno es muy profundo. Ataca los órganos. Con la medicina actual es imposible curarlo. Señor, aunque no sé qué relación tiene con la señorita Salazar, pero como el doctor nos pidió salir, no moleste más al paciente. Deberíamos dejar a los profesionales aquí. Ferito, si quieres quedarte, quédate a acompañar a don Salvador. La señora lo permitió. ¿Será que es alguien importante? Quiero intentar con acupuntura. Señor, no sé si usted de verdad estudió medicina, pero en esta situación, acupuntura no va a funcionar. ¿Y usted está seguro de que lo despertará? La última vez que don Leonardo estuvo en cama, ustedes también hablaron así. ¿Don Leonardo? Entonces el joven que salvó a don Leonardo ¿fue usted? Déjale intentar. Señor Álvarez, por favor. Las agujas. ¡Se detuvo el SG! ¡Lo mataste por dinero! ¡Maldito! ¡Te voy a dar una paliza! ¡No se atrevan! Espera, don Salvador tiene pulso. El SG volvió a marcar. ¡Papá! Aún estoy vivo. ¡Papá! ¡Despertaste! Salvador, el señor Álvarez te salvó. ¡Tío! Calma todos. 10 minutos de visita. No puedo pagarte por salvarme. Entonces, te casarás con mi hija. Estoy de acuerdo. Así ya no tendré que buscarle citas por todas partes. No me casaré por obligación. Además, ella tiene que querer, y yo también. Yo sí quiero. Tú me salvaste. Y a mi papá también. Me ofrezco a ti. Esto se está moviendo demasiado rápido. ¡Qué casualidad! Yo también iba a ofrecerme a ti. ¿Y tú por qué te metes? Yo lo dije primero. El amor también tiene turnos. Soy la única hija de los Salazar. Si se casa conmigo, la fortuna de los Salazar será mi dote, ¿verdad? Sí. Con tal de que sea voluntario. ¿Oíste? Solo eso. Bien. Si él acepta, mañana mismo será el presidente del Grupo Ramírez. Mira esa. Me está provocando a propósito. El paciente necesita descanso. Ambas son un caso. No hay escapatoria. ¡Elige a mí! ¿Me eliges a mí o a ella? Los niños eligen. Yo me las quiero a las dos.